Hola, soy el fanfix, solo quería decir que no soy dueño de la historia ni de las imágenes, también créditos a sus respectivos autores y el link de la historia en la descripción. Sin más que decir, empecemos. Capítulo 1. Boston, Massachusetts, Estados Unidos. En una de las calles más marginadas de esta gran ciudad antigua, se podía ver un edificio de 2 pisos en muy mal estado. Cerca de la entrada de este viejo y destartalado edificio, había un sencillo letrero de madera que decía, Orfanato siempre feliz. En una de las habitaciones de este edificio se podían ver muchas literas y camas una al lado de otra. En cada litera dormía un niño abajo y otro arriba. También había colchones en el suelo donde había más niños. Los niños tenían entre 4 y 18 años. Como ya había salido el sol y no había cortinas en las ventanas, la habitación estaba completamente iluminada. De repente, la puerta de la habitación se abrió con un chirrido espantoso que despertó a varios niños, otros no, ya que estaban acostumbrados y seguían durmiendo. Despertad, mocosos. Si no os levantáis, no habrá desayuno y iréis al colegio con el estómago vacío. Gritó una mujer de mediana edad. La mujer tenía el pelo negro con algunas canas, algunas arrugas y ojeras. Llevaba un delantal blanco que le protegía la blusa y el resto de la ropa. «Y daos prisa o los demás os robarán la comida», exclamó la mujer mientras cerraba la puerta de un portazo. El grito y el portazo despertaron a todos los niños, que comenzaron a levantarse de la cama y a cambiarse rápidamente. Muchos hablaban con sus amigos y se formó un gran alboroto en la habitación. «¡Qué ruido!», murmuró un niño que dormía en la litera de arriba. No solo le daba el sol en la cara, ya que no había cortinas que lo protegieran de la luz, sino que ahora tenía que aguantar el bullicio de todos los niños. «Despierta, Luke. No podemos perdernos el desayuno», gritó un niño larguirucho que dormía en la litera de abajo. «No molestes a Tom», dijo Luke con pereza. Con un movimiento ágil, se cubrió la cara con la almohada para protegerse de la molesta luz del sol y aislarse un poco del bullicio. Tom estaba acostumbrado a lo dormilón que era Luke, así que no le dio importancia, se cambió rápidamente y salió de la habitación. No quería perderse el desayuno. En 10 minutos, todos los chicos habían salido de la habitación, excepto Luke, que seguía durmiendo. Ahora estaba más tranquilo, ya que el lugar estaba en silencio. Finalmente, 15 minutos más tarde, Luke se movió. Se quitó la almohada de la cara y se sentó mirando alrededor de la habitación, que estaba desordenada, ya que más de 10 niños estaban durmiendo y no eran nada ordenados. Luke tenía el pelo castaño claro, casi rubio. Tenía los ojos azules y unas cejas prominentes que le darían un aspecto atractivo si no tuviera el pelo revuelto y la cara somnolienta. 13 años, bueno, casi 14, pensó Luke con la mirada perdida. Luke era una persona reencarnada. En su vida anterior, también se llamaba Luke y murió a la temprana edad de 13 años. Me pregunto si llegaré a los 14, solo faltan un par de semanas, pensó Luke. Se preguntaba si volvería a morir a los 13 y si sería algún tipo de maldición y un ciclo interminable de reencarnaciones. Sería divertido y doloroso. En su vida pasada, era un gran lector de novelas de todo tipo de géneros, incluso fanficción. También veía series, anime y leía manga. Por eso, cuando reencarnó, estaba muy emocionado. Pensaba que reencarnaría en un mundo de batallas épicas y poderes increíbles. Sin embargo, sus expectativas no se cumplieron. Bueno, en parte sí. La parte de los poderes. Luke, que estaba sentado en el borde de la cama, miró sus viejos zapatos gastados. Los miró fijamente y, al cabo de un segundo, los zapatos comenzaron a levitar y a flotar hacia él. Los zapatos se deslizaron suavemente sobre sus pies descalzos. Los cordones, sin que nadie los tocara físicamente, comenzaron a trenzarse y atarse con destreza. Entonces, una vieja chaqueta vaquera voló hacia él. Luke descubrió a los 6 años que poseía telequinesis. Podía mover objetos hacia él o lanzarlos a otro lugar a una velocidad increíble. Al principio, solo podía levantar objetos muy ligeros y le costaba mucho, pero después de mucha práctica, podía mover objetos más pesados y más a la vez. Como si se tratara de un músculo, si practicas con un peso X durante un tiempo, puedes pasar al siguiente peso, es decir, X más 1. Además, bastaba con mirar los objetos. No tenía que usar las manos para moverlos. Otra ventaja era que no sentía mucho cansancio en comparación con el principio. Así, podía usar su telequinesis sin cansarse, si movía objetos con los que estaba acostumbrado. Lo malo era que no encontraba a otras personas con poderes como él.
Al principio, pensó que podría estar en el universo Marvel, pero era 2019 y nunca vio noticias de ataques alienígenas. Tampoco noticias de Iron Man, Spider-Man o cualquier otro superhéroe famoso. Ningún hombre negro con un parche en el ojo llamó a la puerta del orfanato para decirle si quería pertenecer a un selecto grupo de superhéroes. Tampoco vino un anciano calvo en silla de ruedas a invitarlo a una escuela para niños con poderes extraños y poderosos. Tampoco estaba en el mundo de Harry Potter, ya que no recibió ninguna carta a los 11 años. Aunque Hogwarts no estaba en Estados Unidos, se suponía que había una escuela mágica en el universo de Harry Potter en Estados Unidos, aunque no recordaba muy bien su nombre. No le disgustaba la idea de poseer superpoderes en un mundo de gente normal, pero sabía que la posibilidad era baja. Sería extraño que él fuera la única persona con un superpoder. No era nada agradable pasar tantos años sin saber en qué mundo se encontraba exactamente. Dejaré ese tema a un lado. Ahora debo ir al colegio, pensó Luke con una mueca mientras aterrizaba suavemente en el suelo y se dirigía hacia la puerta. Abrió la puerta y comenzó a caminar hacia el comedor, que estaba en la primera planta. Vivir en un orfanato no era lo mejor del mundo. Según le habían contado a Luke, sus padres murieron pocos días después de que él naciera. Tenía muy pocos recuerdos de ellos, ya que era un bebé. Aún no era plenamente consciente de que había renacido. Llegó al comedor. En el centro de la sala había una mesa larga con numerosas sillas, donde estaban sentados todos los niños. La mesa estaba sucia, ya que los niños del orfanato no eran muy limpios. Luke encontró un sitio junto a su amigo Tom y se sentó apretujado entre los demás, ya que no había mucho espacio. La silla de madera en la que se sentó hacía un extraño crujido y habría jurado que una astilla se le había clavado en el trasero. Luke estaba entre los niños de mediana edad, con 13 años, casi 14. Los mayores tenían 17 y 18. Cuando cumplías 16 años te enviaban a trabajar, ya que esa era la edad mínima para trabajar si no se trataba de un trabajo peligroso. Para ella era imposible encontrar una familia. ¿Quién en su sano juicio adoptaría a un niño de 14 años? Lo mismo ocurría con su amigo Tom y sus hijos de más de 10 años. Te he protegido la comida, dijo Tom con la boca llena. Eres muy considerado, dijo Luke con sarcasmo, mirando su plato sin mucho apetito. Un tazón de avena y pan duro era su desayuno. Luke odiaba la avena. La vida en el orfanato no era nada atractiva. Compartía habitación con muchos niños ruidosos, las instalaciones estaban en ruinas y rozaban la ilegalidad. La comida era escasa y sabía mal. Además, la ropa que tenía era de niños mayores que él, por lo que estaba toda usada. Sus zapatos estaban hechos jirones, su camiseta blanca parecía amarillenta de lo vieja que era y sus vaqueros parecían de esa moda que tenía agujeros. Esto era lo que menos le gustaba a Luke de haber renacido, estar en un orfanato. En su vida pasada, tenía padres y era hijo único. Sus padres siempre estaban de viaje por trabajo, así que tenía toda la casa para él solo y dinero para comer lo que quisiera o comprar cualquier novela o manga que le apeteciera. Es mejor tener poderes, pensaba Luke, que no quería pensar en cosas deprimentes. Uno de sus objetivos era salir del orfanato lo antes posible y sobrevivir por su cuenta. Con sus poderes, era posible. Seguía trabajando en ese plan. No quería esperar hasta los 16 o 18 años. El único amigo que tenía era Tom, y tampoco era gran cosa. Juntos se metían en travesuras, como molestar al cuidador del orfanato o a otros niños de su edad que buscaban problemas. Se llevaban más o menos bien, pero tampoco le contaba a Tom sus secretos, por sencillos que fueran. No confiaba plenamente en él. Tanto en esta vida como en la anterior, era un solitario sin amigos de confianza. No estaba orgulloso de ello, pero tampoco era algo que le atormentara. Le gustaba la soledad y, en el orfanato, no la tenía en ningún momento. Otra curiosidad era su nombre completo en esta nueva vida, que era el siguiente: Luke Poe. El mismo apellido que el famoso escritor y maestro literario del terror, Edgar Allan Poe. Luke, como fanático de todo tipo de novelas y relatos cortos, entre otros, conocía al maestro del terror, Edgar Allan Poe. Sus cuentos más famosos son El gato negro, El escarabajo de oro, La máscara de la muerte roja y varios más. Cuando se enteró de su apellido y de que Edgar Allan Poe era su antepasado, se emocionó. No cualquiera es descendiente de alguien considerado un maestro literario del terror, y su leyenda continúa persistiendo a través de los años. Por eso, pensó que tendría una gran herencia, pero no fue así. No tenía ni un solo dólar de herencia. La única herencia que tenía era la de sus padres.
Era una casa antigua en una calle olvidada de Boston. Incluso más antigua que el orfanato. Una vez más, la realidad le golpeó, ya que no podía reclamar la casa y los objetos que le habían dejado sus padres. Reclamar y gestionar una herencia es un proceso legal muy complejo y está sujeto a muchas leyes. Como es menor de edad, aún no puede obtener su herencia. Debe esperar hasta que cumpla la mayoría de edad. Mientras pensaba en todas estas cosas, terminó su tazón de avena, aunque odiaba la avena, pero si tu única comida es avena, te acostumbras a digerirla o te mueres de hambre. Ya viene el autobús. Salgan. Gritó la mujer de mediana edad. Los niños comenzaron a salir en fila sin mucho orden. Luke se comió rápidamente el pan duro mientras lo ayudaba a digerir con agua. Luego agarró su mochila y comenzó a seguir a los demás. Luke, ven aquí, dijo la mujer de mediana edad. Luke se volvió lentamente con el ceño fruncido. La mujer de mediana edad era la cuidadora de todos los niños. Se llamaba Bethany Miller. Era estricta, pero no era mala como las mostraban en las películas y las series. ¿Sí? Preguntó Luke secamente. Pórtate bien. El año casi ha terminado. No quiero que causes más problemas en la escuela y te expulsen. No será bueno para un niño de un orfanato tener en su expediente que ha sido expulsado de 3 escuelas, dijo Bethany, mirando severamente a Luke. Luke había sido expulsado de 2 escuelas antes. ¿La razón? Les gastó una broma pesada a los matones que se metían con él. Aunque la escuela no tenía pruebas en su contra, fue acusado y expulsado de la escuela. Como los matones dijeron que había sido él y como uno de sus padres era rico, lo echaron con una patada en el trasero. En la segunda, fue similar, solo que la broma fue diferente. En este nuevo colegio, ya había tenido algunos problemas menores, pero hasta ahora nada grave. Una vez más, había un grupo de matones que se metían con él por ser de un orfanato, por llevar ropa y material viejo y por ser atractivo, esto último lo pensaba él. Luke, con sus poderes psíquicos, no se dejaba intimidar fácilmente y siempre acababa enfrentándose a los matones. Sin embargo, no utilizaba sus poderes para barrer el suelo con ellos, ya que sería malo que el gobierno hiciera experimentos con él. Todavía no era lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a varias personas con armas. Esta vez, Luke tenía preparada una broma muy grande. Estaba esperando el momento adecuado para llevarla a cabo. Como usted diga, señora Miller. No haré nada, respondió Luke, mintiendo descaradamente. Ya tenía todo preparado. Esta vez sería imposible que lo acusaran de la broma. Lo había planeado todo. Mejor cálmate, vete, dijo Bethany con el ceño fruncido, sin creer mucho en las palabras de Luke. Luke se dio la vuelta y se marchó apresuradamente. No quería perder el autobús y tendría que ir andando al colegio. Capítulo 2. Luke subió al autobús y se dio cuenta de que estaba casi lleno. Por suerte, Tom le había guardado un sitio en uno de los asientos de atrás. En el autobús, Luke no se cruzó con ninguna de las personas que se metían con él, ya que, a diferencia de él, tenían padres que los llevaban al colegio. ¿Estás seguro de hacer la broma?, preguntó Tom cuando Luke se sentó a su lado. Sí, mejor no hablar de eso aquí, respondió Luke, que no quería que se filtrara nada. Para algunos de los preparativos de la broma, Luke necesitaba la ayuda de Tom, por lo que él era la única persona que sabía del gran plan que se llevaría a cabo ese sábado. Luke sabía que Tom odiaba a los matones tanto como él, por lo que no haría ninguna tontería. El viernes era el último día de clase y el sábado habría una fiesta a la que iría todo el colegio. Era el momento perfecto para que Luke se vengara y diera una lección a los estúpidos matones y al incompetente personal del colegio, que hacían oídos sordos a las quejas de Luke, Tom y los demás niños del orfanato. Por fin llegaron al colegio. Luke se bajó del autobús y se dirigió hacia la puerta principal acompañado de Tom. Mientras caminaban por los pasillos de la escuela hacia sus taquillas, Luke oyó una voz que se dirigía a él. «Bonitos zapatos, Luke. ¿No tienes dinero para comprarte unos nuevos?». Luke giró la cabeza y vio a un grupo de 4 chicos. El que había en medio era el que había hablado y el líder de todos ellos, Brad Thompson. Era el capitán del equipo de fútbol de la escuela y uno de los chicos más populares. El estereotipo de Brad era tan cliché que a Luke le dieron ganas de vomitar. No podía creer que existiera una persona tan normal que cumpliera todos los requisitos para ser el típico matón del colegio. «Dudo que tengan dinero en ese orfanato apestoso», comentó un amigo de Brad, y todos se echaron a reír a carcajadas. «Veo que te estás esforzando más con tus burlas. Bien hecho. ¿Qué va a ser mañana?». «¿Mis padres?».
No, espera, eso ya lo han utilizado, dijo Luke pensativo. Quizás puedan burlarse de los agujeros de tus pantalones, dijo Tom con una leve sonrisa. Ah, sí, eso aún no lo han hecho, asintió Luke, mirando sus pantalones. En la tibia derecha tenía un agujero que dejaba al descubierto su pierna. ¿Habéis oído? Es una buena sugerencia. Apuntadlo. No sea que vuestros estúpidos cerebros lo olviden, añadió Luke con una leve sonrisa. Tom, que estaba a su lado, se echó a reír a carcajadas. No te hagas el listo, Luke. Gruñó Brad, apretando los puños y avanzando agresivamente hacia Luke. Luke no retrocedió, a pesar de que pesaba 20 kilogramos menos que Brad, no tenía miedo. Sus ojos miraban a Brad con desprecio. Con sus poderes psíquicos, podría acabar la pelea en segundos. Quizás debería romperle la pierna y acabar con su carrera futbolística prematuramente. Lo único que protegía a Brad y a sus estúpidos amigos eran las normas de la sociedad, y Luke no quería mostrar a todo el mundo que tenía poderes. Basta, todos. Ha sonado el timbre. Id a clase, dijo una mujer de pelo castaño y aspecto severo, interponiéndose entre Brad y Luke. Esta vez te has salvado, lunático, gruñó Brad, empujando a Luke por el hombro y dirigiéndose a su clase con sus amigos. No empieces peleas tontas, Luke. No te traerá nada bueno, dijo la mujer de cabello castaño, que era una de las profesoras de la escuela. Yo no empecé la pelea, dijo Luke, molesto. Siempre era lo mismo, los adultos se ponían del lado del matón solo porque su familia tenía algo de poder. En el caso de Brad, su hermano mayor era futbolista profesional, al igual que su padre. Ahora su padre estaba jubilado y aportaba grandes fondos a la escuela. Id a vuestras aulas, dijo la profesora, fingiendo no haber oído el comentario de Luke. Las clases transcurrieron aburridas, como de costumbre. Luke, en su vida anterior, ya había cursado octavo, por lo que aprobarlo esta vez no suponía ningún reto para él. Era incluso más fácil que antes, ya que sus poderes telequinéticos no se limitaban a mover objetos con la mente. Tenía memoria fotográfica. Con solo leer un libro una vez, lo recordaba todo. La comprensión dependía de él, pero como era un curso que ya había cursado, no le resultaba nada difícil. Esta podría ser también una de las razones por las que se convirtió en blanco de los matones, ya que tenía excelentes notas en comparación con ellos. Además de su atractivo, era la envidia de todos, o eso creían de su narcisismo. Sin embargo, esto no era suficiente para ganarse el favor del personal del colegio. Después de la jornada escolar, Luke y Tom perdían el tiempo en las peligrosas calles de Boston. Era mejor que estar en el orfanato con un montón de niños ruidosos y revoltosos. La semana transcurrió con normalidad. Luke se contuvo y no se metió en ninguna pelea con Brad y su grupo de amigos. No podía permitirse que lo expulsaran antes de la gran broma. El viernes, la señora Miller lo felicitó por terminar la escuela sin ser expulsado. El sábado, poco antes de las 7 p.m., los estudiantes comenzaron a llegar a la escuela, vestidos elegantemente. El baile comenzó a las 7. En cuanto a Luke, era obvio que no participaría en un baile estúpido. Odiaba bailar. Hacer movimientos vergonzosos con el cuerpo mientras escuchaba música que no le gustaba. Tom se encargaría de ir a abrirle la puerta a Luke para que pudiera llevar a cabo la broma. Tom había invitado a una chica de su clase llamada Nancy. Hacia las 8, la señora Miller había enviado a todos los niños a la cama, a pesar de que era sábado. Luke, al cabo de unos minutos, se escabulló del orfanato y se dirigió a un viejo almacén que él y Tom utilizaban para guardar trastos y cosas que les parecían útiles. Allí había guardado lo que iban a utilizar para la broma de ese día. El almacén estaba en una zona muy deteriorada y poco frecuentada. La puerta de chapa apenas se mantenía en pie. Al abrirla, un olor pútrido invadió las fosas nasales de Luke. Rápidamente se tapó la nariz y una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. En el pequeño y destartalado almacén había 4 cubos de unos 20 litros cada uno llenos de mierda. De ahí provenía el olor, a pesar de que todos los cubos tenían tapa. Luke había tardado muchas semanas en acumular tanta mierda. La broma consistía en llenar el salón de baile de mierda a través de los rociadores. Ya habían ideado con Tom cómo hacerlo. También había un cubo de basura azul de plástico para reciclar en el almacén. Deberían usarlo cuando Luke llegara al colegio. En ese cubo podrían tirar los 80 litros de mierda. ¿Cómo iba a llevar 80 litros de mierda al colegio? Con una bicicleta y sus poderes telequinéticos. La bicicleta estaba en ese mismo almacén. Era negra y estaba algo gastada. Luke ya había trazado una ruta días antes y se la sabía de memoria.
Era una ruta al colegio sin muchas luces y que se hacía en poco tiempo. Si veía a alguien rápidamente, tendría que bajar los cubos flotantes al suelo. En cuanto al cubo de basura azul, lo llevaría a la espalda, ya que no pesaba nada. Sin perder tiempo, cogió la bicicleta y, con sus poderes mentales, hizo flotar los 4 cubos llenos de mierda. El viaje le causó poco cansancio, a pesar de que estuvo moviendo unos 80 kilos de peso durante varios minutos sin parar. Por suerte para Luke, no se encontró con nadie en la carretera oscura y llegó al colegio sin problemas y con los cubos de mierda a salvo. Lo único desagradable fue tener que oler la mierda durante más de 15 minutos. Se dirigió a la parte trasera del colegio, donde se encontraba el salón que iban a utilizar para el baile de hoy. En una de las puertas traseras del salón, esperó pacientemente a Tom después de enviarle un mensaje de texto para decirle que había llegado. Después de 5 minutos, la puerta se abrió. Era Tom, con un traje una talla más grande que la suya. Luke se dio cuenta de que Tom tenía pintalabios rojo en los labios. Parece que conseguiste besar a Nancy Parkinson. Enhorabuena, dijo Luke con sarcasmo. No le parecía nada atractiva Nancy Parkinson. Fue increíble, sus labios sabían a fresa, dijo Tom sin darse cuenta del sarcasmo de Luke, estaba feliz de haber conseguido su primer beso. Prefiero no saberlo. Vamos, carga 2 cubos. Yo cargaré los otros 2, dijo Luke con una mueca mientras cogía 2 cubos y entraba en la casa. Mierda, qué pesados, pensó Luke haciendo un gran esfuerzo y con sudor en la frente. Lo mismo le pasaba a Tom. Las cápsulas telequinéticas se habían roto. ¿Cómo has traído 4 cubos hasta aquí?, preguntó Tom, sosteniendo los cubos y secándose el sudor de la frente. No me preguntes, dijo Luke mientras buscaba el cubo azul de reciclaje. Colocó el cubo cerca de una boca de riego conectada al sistema de rociadores. Entre Luke y Tom, empezaron a verter toda la basura en el gran cubo azul. ¿Tienes la manguera?, preguntó Luke. Sí, aquí, respondió Tom, sacando una manguera con doble conexión de una esquina. Luke la cogió y colocó una conexión de la manguera en el cubo lleno de mierda y la otra en la boca de incendios, que era el punto de conexión que permitía suministrar agua para los sistemas de riego o extinción de incendios. En este caso, para suministrar mucha mierda. La mierda no suele ser líquida como el agua, así que Luke tuvo que usar sus poderes para aplastarla y hacerla lo más líquida posible. Nunca pensó que utilizaría sus poderes para una tarea así, pero no quería tener que aplastarla con los pies o las manos. Todo listo. Ve al baile, cuando te envíe un mensaje, activa la alarma de incendios. No dejes que nadie te vea, dijo Luke, y Tom asintió con la cabeza mientras se dirigía de nuevo a la pista de baile. Había una alarma de incendios muy escondida y sería difícil de ver, solo había que tener cuidado. Luke, mientras tanto, cogió los 4 cubos vacíos y empezó a limpiar la escena del crimen. Lo único que dejarían atrás sería el gran cubo azul. Escondió su bicicleta lejos del lugar y se subió sigilosamente al tejado, donde había ventanas que le permitían observar todo el lugar sin ningún problema. Observó con disgusto cómo todos los estudiantes bailaban alegremente. Allí estaba Brad, su novia, que era la animadora principal de la escuela, y todos los estudiantes más populares con sus parejas. También estaban los profesores y el viejo director. Sin pensarlo 2 veces, envió un mensaje sencillo a Tom. Hazlo. En cuestión de minutos, se desató el caos en la pista de baile. La alarma de incendios desencadenó el caos. Una gran cantidad de mierda líquida comenzó a salir de los rociadores. Al principio, los estudiantes y los profesores bailaban alegremente, hasta que notaron que algo caía sobre sus cabezas y les manchaba la ropa. Luke empezó a oír a todo el mundo gritar horrorizado por la mierda que les cubría. Estaban bañados en mierda. Pudo ver a la novia de Brad vomitando sobre él. ¡Qué asco!, pensó Luke con una sonrisa malvada mientras contemplaba su obra maestra. Todo el salón estaba destrozado, la comida, el ponche, los disfraces caros de muchos alumnos, todo. Se lo merecen. Que les dé una infección o algo. Mejor me voy, pensó Luke, abandonando la escena del crimen. Todas las víctimas empezarían a salir y no sería bueno que nadie lo viera. Luke dejó la bicicleta y los 4 cubos de basura en el viejo almacén y regresó al orfanato sin que nadie lo viera. Todos dormían plácidamente. Capítulo 3. Al día siguiente, Luke se despertó de buen humor. Brad y sus estúpidos amigos habían recibido su merecido. También los profesores que hicieron oídos sordos a las quejas de Brad y las víctimas de la empresa. Lo único malo era que las personas inocentes que participaron en el baile estaban bañadas en mierda.
Nada puede ser perfecto, ¿verdad? Un baño y quedarían como nuevos. Al bajarse de la cama, se dio cuenta de que Tom no estaba allí. Debe de estar desayunando, pensó Luke mientras salía de la habitación y se dirigía al comedor. A mitad de camino, fue interceptado por una de las chicas mayores del orfanato. Se llamaba Rachel y siempre tenía un aspecto muy antipático. La señora Miller te busca, dijo Rachel sin dar muchas explicaciones. ¿Por qué? Preguntó Luke. No lo sé, pero parece algo serio. ¿Qué has hecho esta vez? Preguntó Rachel con mirada crítica. No he hecho nada, respondió Luke indignado mientras se dirigía al despacho de la señora Miller. Cuando llegó a la puerta, entró sin llamar. Estábamos en el siglo XXI y él tenía 13 años. No tenía por qué cumplir con esas formalidades. La oficina de la señora Miller estaba tan destartalada como todas las habitaciones del orfanato. En el centro había un viejo escritorio de madera. En la silla frente al escritorio estaba la señora Miller y, en las sillas para visitantes, había dos personas que no le gustaban nada a Luke. Eran el director Winks y la subdirectora Isabella. No era buena señal que esas dos personas estuvieran en el orfanato un domingo. ¿Me buscaban? Preguntó Luke, actuando con normalidad. Sí. Siéntate, dijo Bethany. ¿Por qué está aquí el director del Gran Instituto Britton? Preguntó Luke en tono exagerado. No te hagas el tonto, Luke. Sabemos que tú eres el responsable, dijo Isabella en tono severo, frunciendo el ceño a Luke. ¿El responsable de qué? Preguntó Luke. Su expresión era de desconcierto. Por rociar a todos los alumnos y al personal del instituto con excrementos en el baile de anoche, respondió Isabella con torpeza. A Luke le pareció gracioso que utilizara la palabra excrementos en lugar de mierda. No sé de qué estáis hablando, yo no fui al baile, y desde primera hora nos fuimos todos a dormir al orfanato, respondió Luke. Luke, deja de mentir, tenemos pruebas. Tom ya ha confesado y le ha mostrado varias pruebas al director de que tú fuiste el cerebro, dijo Bethany, suspirando y mostrándole el móvil de Tom. La expresión de Luke se volvió perpleja. Al mirar el móvil que tenía la señora Miller en la mano, supo inmediatamente que era de Tom. Ese hijo de puta traidor. Pensó Luke con una mirada fría que ocultaba su furia. ¿Dónde está Tom? Preguntó Luke, tratando de contener su ira. Si lo veía ahora, el brazo de Tom podría acabar retorcido de formas misteriosas. Ahora no es momento de hablar de eso. Tom ya ha confesado y las pruebas que nos ha mostrado te señalan como el cerebro, dijo el director Winks, hablando por primera vez. Eso no le exime de culpa. Tu amigo fue cómplice y recibirá su castigo correspondiente. Sin embargo, tu castigo es mucho más grave, comentó Isabella. Esa puta zorra echándome toda la culpa. ¿Cómo lo han pillado? Pensó Luke con el ceño fruncido. El plan era perfecto. Claramente, era culpa de Tom. Alguien debía de haberlo visto cuando activó la alarma de incendios o algo así. Para salvar su pellejo y minimizar su castigo, le echó toda la culpa a Luke. Un auténtico chivato. Qué inútil, no es capaz de completar una tarea sencilla, pensó Luke con desdén. ¿De qué castigo estamos hablando? Expulsadme y ya está, espetó Luke con tono molesto. Ya no le importaba que lo expulsaran. Con sus poderes, podría sobrevivir sin problemas en el mundo. Esa fue la decisión inicial, pero con el consejo de padres y la señora Miller hemos llegado a un acuerdo, dijo Winks. Luke lo miró y levantó una ceja, esperando su sentencia. Cuando empieces el 9º curso, serás suspendido durante 2 semanas. Antes de eso, durante las vacaciones, harás servicios comunitarios durante 1 mes. Limpiar parques, ayudar en refugios y cosas por el estilo. Pero primero tendrás que limpiar el desastre que has montado. Estos días tienes que limpiar el salón de baile, que está lleno de excrementos, explicó Winks en tono tranquilo. Luke no podía creer lo que oía, prefería que lo expulsaran antes que eso. Sin embargo, no era bueno mostrar ira. Lo mejor era aceptar y escaparse del orfanato. Está bien. Lo haré, asintió Luke con aire comprensivo. Ah, casi se me olvida. El señor Thompson también ha pedido que envíes un vídeo con tus disculpas. Todos los padres están de acuerdo. Ya sabes cómo es la tecnología, pide a alguien que te grabe y pide perdón sinceramente, añadió Winks. Los ojos de Luke se abrieron de par en par por la sorpresa y la ira. Era obvio que se trataba del estúpido padre de Brad. Esta vez no pudo contener su ira. En cuanto a las notas, era uno de los mejores alumnos del colegio.
Si no fuera por Brad y su pandilla, no tendría ningún problema y podría pasar sus años escolares tranquilamente. Pero los profesores y los demás adultos siempre se ponían del lado de Brad y su estúpida familia con dinero. «¡Que te jodan, viejo!», gritó Luke mientras agitaba la mano, mostrando el dedo corazón. 2 semanas de expulsión y sin clases, teniendo que copiar muchos deberes. 1 mes limpiando parques y ayudando a personas sin hogar. Limpiando un aula llena de mierda y luego teniendo que humillarse y enviar un vídeo de disculpa. Este viejo tenía demasiada imaginación si pensaba que iba a hacer todo eso. Quizás la edad le estaba pasando factura y se estaba volviendo un poco senil. ¡Qué falta de respeto!, exclamó Isabella, levantándose de su asiento y mirando a Luke sin poder creer lo que había hecho. «Tú también, vete a la mierda, vieja zorra», exclamó Luke señalando con el dedo corazón a Isabella. «Luke», exclamó la señora Miller. Luke no le dijo nada. A pesar de todo, sentía un mínimo de respeto por Bethany y la tenía en un poco más de estima que a los demás. Solo un poco. Sin nada más que decir, Luke salió rápidamente de la oficina, cerrando la puerta con brutalidad. Se apresuró por uno de los pasillos del orfanato y, debajo de una baldosa, sacó varios billetes que había conseguido de una forma no muy legal. Era hora de abandonar el orfanato. No lo echaría de menos, de eso estaba seguro. La única persona con la que hablaba lo había traicionado, y la señora Miller tampoco había hecho mucho por él en todos estos años. Guardó el fajo de billetes en su vieja cartera y se dirigió hacia la salida. No tenía más pertenencias. Solo dejaría atrás algo de ropa vieja. Y su viejo teléfono móvil, que siempre llevaba consigo. Lo último que oyó al marcharse fue el grito de la señora Miller diciéndole que volviera, pero no miró atrás. Corrió hacia el viejo almacén, cogió su bicicleta y empezó a pedalear sin rumbo fijo destino. Después de pedalear durante 30 minutos, se detuvo en un semáforo en una de las calles principales cerca de la escuela. ¿A dónde iré?, pensó Luke con una mezcla de emociones. Ansiedad, emoción, alegría, ira. Tenía que alejarse lo más posible de Boston. No quería que la policía lo encontrara y lo enviara de vuelta al orfanato. Mientras Luke pensaba en estas cosas, en la calle principal, en diagonal frente a él, había una enorme camioneta negra. Cada rueda era casi del tamaño de la bicicleta de Luke. La mirada de Luke se desplazó hacia la gran y imponente camioneta. Frunció el ceño al fijarse en las personas que iban dentro. Una rabia interior creció como un fuego incontrolable dentro de Luke. Era la familia Thompson. El hombre que conducía era el padre de Brad. Un hombre canoso, de ojos verdes y aspecto seguro de sí mismo. A su lado iba el hermano mayor de Brad, que era calcado de su padre, pero más joven. En la parte trasera de la furgoneta iban Brad y uno de sus amigos, que siempre molestaba a Luke. El semáforo se puso en verde y la furgoneta arrancó. Luke la siguió con la mirada y, de repente, una fuerza invisible golpeó violentamente la furgoneta, haciendo que se elevara varios metros y describiera un giro surrealista en el aire. En cuestión de segundos, la furgoneta aterrizó bruscamente en el pavimento. Sus ruedas miraban al cielo. El coche que iba detrás de la furgoneta se detuvo rápidamente y el conductor abrió los ojos como platos, sin entender lo que había pasado. La ira de Luke se disipó poco a poco y volvió a desatar el caos, esta vez en la calle. Y más gente llegaba y se dirigía hacia la furgoneta, tratando de ver si las personas que estaban dentro estaban bien. Mierda, pensó Luke mientras se alejaba rápidamente de la escena en su bicicleta. Capítulo 4. Luke pedaleaba como nunca antes lo había hecho. Esquivaba ágilmente coches, peatones y baches. Nunca pensó que sus emociones se descontrolarían tanto y que usaría sus poderes inconscientemente. Menudo todoterreno, pensó Luke con el sudor en la frente. Tras 20 minutos pedaleando, se metió en un callejón oscuro y se sentó en el suelo respirando con dificultad. ¿Cuánto pesaba un todoterreno? Por lo que Luke sabía, debía de pesar unas 2 toneladas. 2 malditas toneladas. Pensó Luke con una sonrisa. Hasta ahora, el límite de peso de Luke era de unos 100 kilogramos. Estaba muy lejos de alcanzar los 2000 kilogramos o más. Ni siquiera Luke sabía si tal hazaña sería posible, pero ahora lo sabía. En el futuro, sería capaz de levantar furgonetas de 2 toneladas como si nada y lanzarlas por los aires. Sería invencible. Bueno, no del todo, todavía hay cosas más pesadas y armas militares muy peligrosas. Y tampoco sabía si había seres con poderes más poderosos que los suyos. Me pregunto si estarán bien, pensó Luke pensando en la familia de Brad. Aunque Luke detestaba a Brad y a su familia, tampoco quería matarlos.
No era un asesino en serie. Tampoco quería ser un criminal buscado, aunque no pudieran relacionarlo con el accidente. Solo fue un pequeño accidente. Deben de tener alguna lesión. Espero que se haya roto la pierna, pensó Luke mientras se subía a la moto y reanudaba su viaje. Ya tenía un destino en mente: la antigua casa de sus padres. Su herencia. Aunque no tenía las llaves, con sus poderes sería pan comido entrar. Quizás allí encontraría algo útil que pudiera utilizar en su viaje antes de abandonar Boston. Boston era muy grande y la casa estaba muy lejos del orfanato. Si tuviera un coche, llegaría en unos minutos, pero en bicicleta tardaba 1 hora. ¿Por qué coño está tan lejos?, maldijo Luke al llegar a la manzana donde se encontraba la casa. Había estado allí una vez, hacía varios años. Recorrió la manzana a pie con la bicicleta. Estaba desierta. No había ni una sola persona caminando, ni un solo coche en la calle. Por suerte, era de día. De lo contrario, habría sido una calle muy aterradora. Luke se mantuvo en guardia, listo para actuar en caso de que algún vagabundo le pidiera dinero para drogas o quisiera robarle. Las casas de la manzana estaban destrozadas y abandonadas. En un estado deplorable, Luke estaba seguro de que los vagabundos y los drogadictos las utilizaban para pasar la noche y drogarse. Por suerte, su casa tenía rejas, aunque muy oxidadas. Parecía que ningún yonki quería entrar. Luke pensó que sería por el aspecto aterrador de la casa. Parecía una mansión encantada. Luke se acercó a la gran puerta de hierro, que estaba cerrada con un candado. Para abrirla necesitaba una llave, que seguramente tenía la señora Miller. Las rejas eran demasiado altas para trepar y tenían púas muy oxidadas. No quería contagiarse de tétanos o algo así. Podría romper el candado con sus poderes telequinéticos, pero no quería dejar la entrada principal de su casa desprotegida y dejar entrar a vagabundos. Así que empezó a buscar una forma de entrar por los alrededores. Llegó hasta la parte trasera y, detrás de un gran arbusto, encontró un pequeño hueco debajo de una de las paredes. Podría agrandarlo un poco, pensó Luke, dejando la bicicleta a un lado. En pocos minutos, el agujero era lo suficientemente grande como para que cupiera. ¿Cómo lo hizo? Con sus poderes, no podía simplemente mover objetos con la mente. Los poderes telequinéticos no se limitan a levantar objetos con la mente y lanzarlos a gran velocidad. Una explicación más adecuada es que la capacidad telequinética estándar permite mover la materia con la mente. Con ella, se pueden mover objetos y manipular ondas telequinéticas. Una de las habilidades básicas que Luke desarrolló le permite golpear un objeto o un objetivo con un movimiento cortante de la mano gracias a su telequinesis. Lo llamó puñetazo psíquico, aunque no nombra sus ataques en voz alta cuando los realiza. Con esta habilidad, cavar un pozo es pan comido e incluso le permitiría a Luke romper una cerradura o romperle el cuello a una persona, pero esto último no es algo en lo que piense habitualmente. Lo pensó un par de veces cuando los matones le molestaban. Atravesó el hueco sin problemas y comenzó a caminar por el patio de la mansión, que era enorme y aterrador. La hierba era amarillenta en lugar de verde y le llegaba a Luke hasta la cintura. Es gigantesca, si estuviera bien cuidada y en una mejor ubicación, valdría mucho dinero, pensó Luke al llegar a la puerta trasera. Como era de esperar, la puerta estaba cerrada con llave, y Luke no quería romperla. Al fin y al cabo, esta casa sería suya en un par de años. Se acercó a una ventana, miró dentro y la abrió con sus poderes. Fácil, pensó Luke con una leve sonrisa mientras entraba en la casa. Se sorprendió al ver que la casa estaba en mejores condiciones de lo que esperaba. Las paredes y el suelo eran de material resistente. Lo único era que había telarañas por todas partes y mucho polvo. Aquí es donde vivían mis padres, pensó Luke con una extraña sensación. Había entrado por la cocina. Había platos y vasos sucios en el fregadero. El frigorífico estaba lleno de suciedad y, cuando lo abrió, un olor horrible le invadió las fosas nasales. Había mucha comida en mal estado. No había nada útil en la cocina, así que pasó a la siguiente habitación, el comedor. Tenía una gran mesa antigua de madera y sillas con cojines llenos de polvo y telarañas. En el centro de la mesa había un jarrón. Las flores se habían caído sobre la mesa y estaban completamente negras. Tampoco encontró nada, así que se dirigió a la siguiente habitación, que era el salón. Era más grande que el comedor. Tenía el techo más alto, molduras decorativas sombrías y una chimenea central. ¿Qué es esa decoración?, pensó Luke, mirando la pared donde había muchas calaveras y rosas negras. Eran descendientes del maestro literario del terror, así que no le dio más importancia y siguió buscando.
Finalmente, llegó a un lugar interesante. La biblioteca. El lugar era grande y parecía haber muchas estanterías. Probablemente había cientos de libros en el lugar, llenos de polvo, claramente. En una parte de la biblioteca, había una chimenea y sofás negros para leer cómodamente. Aunque no tenía ni un solo centavo de herencia, la casa en sí era una muy buena herencia. No todo el mundo tenía una casa de este tamaño. En cuanto a la ubicación, a Luke no le importaba, con sus poderes telequinéticos, no le daría miedo un par de vagabundos drogadictos. Por curiosidad, Luke empezó a hojear un par de libros, todos eran de terror. Encontró libros de su antepasado Edgar Allan Poe. Mientras sus dedos recorrían los lomos gastados de los libros, algo en un rincón oscuro de la estantería le llamó la atención. El sutil brillo de un collar negro capturó su mirada. Al acercarse, el destello del adorno brillaba con un resplandor peculiar. Esto podría ser útil, pensó Luke, que planeaba vender el adorno, tal vez podría sacar unos cuantos dólares. Extendió la mano y tomó el collar con cuidado. En el momento en que el frío metal tocó su piel, una niebla negra y salvaje se desprendió del collar. La niebla se condensó y se materializó en la figura de lo que parecía ser un fantasma. Luke retrocedió rápidamente, con la mirada alerta y desconcertada. No soltó el collar, ya que cada dólar le vendría bien en su viaje. Si fuera una persona normal, estaría muerto de miedo, pero con sus poderes, no le temía a nada. Aunque no sabía muy bien si sus poderes podían afectar a un fantasma. El fantasma vestía un traje oscuro y parecía de la época del siglo XIX. Tenía los ojos oscuros y hundidos. El pelo no muy largo y un bigote extraño. Su rostro era serio y estaba examinando a Luke. Edgar Allan Poe. Murmuró Luke con la boca entreabierta. Había visto muchas fotos de su tatarabuelo. No podía equivocarse. Siendo estrictos con los términos, sería su tatarabuelo, pero es más fácil llamarlo simplemente tatarabuelo. Correcto. Soy Edgar Allan Poe, tu antepasado. Ha pasado mucho tiempo desde que aparecí. Es horrible estar encerrado en un collar durante 13 años, dijo Edgar mientras volaba por la habitación y miraba a su alrededor en la biblioteca. Quizás debería escribir algún relato de esa experiencia, murmuró Edgar volando de una estantería a otra. Los ojos de Luke siguieron al fantasma, aún procesando lo que estaba pasando. Era la tercera situación más extraña de su vida, de sus dos vidas. La primera fue cuando descubrió que había reencarnado. La segunda fue cuando se dio cuenta de que tenía poderes telequinéticos. Y ahora esta nueva situación. ¿Para qué has salido exactamente?, preguntó Luke después de unos segundos, mientras Edgar seguía explorando la biblioteca. Para entrenarte y vengarme, respondió Edgar con una sonrisa malvada y los ojos llenos de odio. Qué cliché, pensó Luke sobre la parte de la venganza. ¿Entrenarme? ¿Tenías poderes como yo?, preguntó Luke, más interesado en este tema. En su vida pasada, por lo que él sabía, no existían los poderes sobrenaturales, y Poe debía de haber sido una persona normal, o eso creía él. Quizá estaba en el mismo mundo que en su vida pasada, pero ahora había nacido con poderes. Y en su mundo anterior siempre había habido poderes. A la mayoría les llama la atención la parte de la venganza, dijo Edgar, mirando a Luke de forma extraña. Bueno, tiene sentido que le interesen más los poderes. Creció en un entorno normal. Hay muchas cosas que no sabe, pensó Edgar, sacudiendo la cabeza. Parece que ya has entrenado a más miembros de la familia, comentó Luke, mirando con recelo a Edgar. Si quería entrenarlo para vengarse, eso significaba que los anteriores miembros de la familia no lo habían conseguido y podrían haber muerto por esa venganza. Oh, parece que tenemos aquí a un chico inteligente, asintió Edgar con una leve sonrisa. Lo que piensas es cierto. No eres el primer miembro de la familia Poe al que he entrenado, Luke, añadió Edgar. ¿Cómo sabes mi nombre?, preguntó Luke con sorpresa. Entrené a tu padre. Y antes de que lo mataran, me dijo que tú serías el que acabaría con la venganza de la familia Poe, respondió Edgar. Entonces, mi padre murió por intentar vengarse, ¿verdad?, preguntó Luke en tono acusador, ya que su padre había intentado vengar a Edgar. Sí. Tu abuelo también murió intentando vengarme. Y es posible que tú corras la misma suerte, respondió Edgar con total naturalidad. ¿Y por qué iba a aceptar cumplir tu venganza?, preguntó Luke. Por muy tentadora que fuera la idea de embarcarse en una misión de venganza, en ese momento tenía otras prioridades. ¿Quién no querría vengar a su familia? Destrozar a los culpables y aplastar sus cadáveres.
Además, confiaba en sus poderes, aunque ahora sabía que no era el único con poderes, ya que Edgar, su abuelo y su padre también parecían tenerlos. Esto significaba que sus enemigos también tendrían poderes, pero no le daba miedo. Sería divertido aplastar a gente con poderes como él. Y la lucha podría ser emocionante. No tienes mucha elección, mis viejos enemigos no descansarán hasta que la familia Poe sea exterminada. Vendrán a buscarte con sus nuevos sucesores. Tus padres lograron ocultarte, pero pronto te encontrarán. El apellido Poe no es común y el hecho de que seas huérfano demuestra que eres su hijo. Empecé con el rencor, pero ya forma parte de la familia Poe. No puedes escapar, explicó Poe con calma. Lo mejor es que te entrene yo. Así mejorarás tus poderes psíquicos y podrás defenderte. Entonces los matarás, añadió Poe con una sonrisa macabra. Luke tenía una expresión pensativa en el rostro. Lo que decía su excéntrico antepasado tenía sentido. Si iban a venir a matarlo de todos modos, era mejor tener a alguien que le diera información sobre sus enemigos y lo entrenara en sus habilidades psíquicas. ¿Qué me dices? Una vida de venganza es lo mejor, dijo Poe mientras se acariciaba suavemente el bigote. Bien. Más vale que tu entrenamiento te sirva, o venderé el collar al primer vagabundo que vea, respondió Luke. ¡Genial! Espero que esta vez la venganza de la familia Poe se cumpla. Quizás deberías asegurarte de dejar un heredero. Ya sabes, por si las cosas salen mal. Encuentra una chica agradable y acuéstate con ella, dijo Poe mientras le explicaba a Luke cómo se hacían los bebés. Luke tenía una expresión de desconcierto en el rostro. No podía creer que Edgar le estuviera explicando cómo se hacían los bebés de forma tan explícita. No hace falta que me lo expliques más. A diferencia de mi padre, mi abuelo o tú, yo no fallaré, dijo Luke, interrumpiendo a Edgar. Oh, está bien tener confianza, pero no demasiada, o acabarás chocando contra un muro en algún momento, dijo Edgar con una leve sonrisa. Antes de que Luke pudiera responder, Edgar miró a la derecha y murmuró desconcertado. Siento la presencia de varias personas en la entrada. Luke oyó murmullos y puso una expresión desagradable. Tenía una idea de quiénes podían ser. Se guardó el collar en el bolsillo y corrió directamente al jardín. Edgar parecía estar muy apegado al collar negro, así que siguió a Luke automáticamente. ¿Qué pasa? ¿Los conoces? No creo que nuestros enemigos nos hayan encontrado, dijo Edgar con curiosidad. Es una larga historia, dijo Luke mientras cogía su bicicleta y volvía a escapar. Capítulo 5. Luke, con su bicicleta y un fantasma siguiéndole a todas partes, fue a una gasolinera con tienda para comprar algo de comida. Tenía mucha hambre. No había podido desayunar. Por el camino, le contó a Edgar lo justo sobre cómo acabó expulsado del colegio y huyendo del orfanato. Le habló de sus padres, que murieron cuando él era muy pequeño, aunque él ya lo sabía. Según Edgar, los hombres fuertes se crían sin padres, una idea peculiar. ¿Tienes dinero?, le preguntó Edgar cuando Luke entró en la tienda. Podía ver la mirada de su tataranieto, y no parecía alguien con mucho dinero. Sí, respondió Luke secamente. No quería que otras personas lo vieran hablando solo y lo tomaran por un loco. Según lo que le había dicho Edgar, solo Luke podía verlo, ya que tenía la sangre de Poe y poseía el collar. Luke buscó un asiento en la parte de atrás y se sentó lo más solo posible. Pidió una lata de Coca-Cola fría y una pizza para él solo. Hoy era un día especial. Se daría un capricho. Cuando tuvo la pizza sobre la mesa, comenzó a devorarla a gran velocidad, como si fuera su última cena. Edgar lo observaba con envidia. Hacía mucho tiempo que no podía saborear una comida tan deliciosa. Bueno, cuéntame. ¿Quiénes son tus enemigos mortales?, preguntó Luke. Ya lo sabrás a su debido tiempo. Lo primero es encontrar un lugar seguro, donde puedas entrenar y continuar tus estudios, respondió Edgar. ¿Continuar mis estudios?, preguntó Luke con disgusto. No tenía planes de volver al colegio. Con poderes psíquicos tan fuertes como los suyos, si continuaba sus estudios, sería un idiota. No volveré. El colegio no tiene nada útil que enseñarme, añadió Luke. No me refiero a esas escuelas para normies, dijo Edgar con disgusto al mencionar las escuelas normales. Normies. Pensó Luke con una ceja levantada, mirando a su tatarabuelo. Era un término muy actual para alguien del siglo XIX. En la jerga de internet, normie se utilizaba para referirse a cosas muy normales y estereotipadas. Por ejemplo, Brad y su novia. Entonces, ¿a qué escuela te refieres?, preguntó Luke con curiosidad.
A la Academia Nevermore, respondió Edgar con una sonrisa misteriosa. Luke, que estaba a punto de dar un mordisco a un trozo de pizza, se quedó paralizado. ¿Qué? Pensó Luke. Su expresión exterior permaneció imperturbable. Había oído ese nombre antes. Hace 13 años, para ser exactos. Cuando murió misteriosamente, una de las últimas series que vio fue Wednesday. Trata sobre Wednesday Addams, una chica gótica y misteriosa que asiste a la Academia Nevermore mientras intenta resolver un misterio y enfrentarse a un peregrino loco que regresa de la tumba. En esta serie aparecen los marginados que asisten a esta academia. Hay psíquicos, hombres lobo, gárgolas, vampiros y muchos otros. Por fin descubrió en qué mundo se encontraba. Nunca pensó que estaría en el mundo de Wednesday. La broma de llenar el salón de baile con mierda a través de los rociadores la sacó de esta serie. En la serie, un grupo de chicos normales hace lo mismo, pero en lugar de mierda utilizan pintura roja y arruinan el baile de la Academia Nevermore. Ahora que lo recuerdo, en la Academia Nevermore hay una estatua de Edgar Allan Poe, pensó Luke. ¿Por qué estás tan callado?, preguntó Edgar con una extraña expresión en el rostro. Aún no le había explicado nada sobre la escuela. No es nada, solo me pareció un nombre extraño, dijo Luke, volviendo a la realidad. ¿Qué diferencia hay entre esa escuela y otra cualquiera?, preguntó Luke, haciéndose el tonto. Nevermore es una institución académica que educa a todo tipo de marginados. Vampiros, sirenas, psíquicos, gorgonas, hombres lobo y muchos más. El lugar perfecto para perfeccionar tus habilidades psíquicas. Yo era un gran estudiante. Incluso tengo una estatua, explicó Edgar con aire de suficiencia. ¿Mi padre fue a esa academia?, preguntó Luke. Sí. Yo lo acompañé y lo entrené igual que a tu abuelo. Era un gran psíquico. Lástima que no fuera lo suficientemente fuerte, respondió Edgar con tristeza. Tu entrenamiento es eficaz. ¿No pareces muy buen profesor si todos acaban muriendo?, preguntó Luke, mirando con recelo al fantasma. Por supuesto que es eficaz, exclamó Edgar indignado. Solo esos sucios miembros de la familia Spellman hicieron pactos con demonios, añadió con odio y una vena hinchada en la frente. Demonios. ¿La familia Spellman?, pensó Luke. No se hablaba mucho de demonios en la serie. Lo único que se le ocurría era el peregrino loco Joseph Crackstone, que volvió a la vida después de cientos de años y tenía un aspecto semidemonio. Es extraño que odies a los demonios con las historias y los cuentos que solías escribir, comentó Luke. Todo tiene un límite. Los que hacen pactos con demonios ya están en contra de la humanidad. Ese idiota de Crackstone tuvo que ir a por ellos, dijo Edgar. ¿O es cierto que hizo pactos con demonios? Es extraño para alguien normal, murmuró Edgar con aire pensativo. ¿Qué son los demonios? ¿Y quiénes son los Spellman?, preguntó Luke, curioso. He dicho demasiado. A estas alturas ya deberías saber que te enfrentas a gente que tiene demonios de su lado, y son muy poderosos. Debes ir a Nevermore y comenzar tu educación lo antes posible. Empezaremos el entrenamiento allí mismo, dijo Edgar, aclarando la voz. Luke frunció el ceño. La serie Wednesday no hablaba de esto en absoluto. No había ningún sucesor de Poe, o tal vez no lo mostraban en los episodios, o había muerto pronto. Su nacimiento había cambiado muchas cosas. Nevermore es el lugar más seguro. Te aceptarán enseguida en cuanto sepan que eres un Poe, dijo Edgar al ver que Luke no decía nada. Iré. ¿No llamará la atención si voy con el apellido Poe?, preguntó Luke. No serviría de nada llamar la atención de sus perseguidores, ayudados por demonios. Sí, pero no importa. Han pasado 13 años desde que naciste, tarde o temprano te encontrarán. Es mejor estar en Nevermore. No intentarán hacerte nada si estás allí. Al igual que nosotros, son unos marginados. No atacarán una academia de marginados, respondió Edgar. Quizás durante unos años me dejen estudiar en paz, pero ¿qué haré cuando tenga que irme de Nevermore? Lo más probable es que, si saben que estoy allí, me rodeen y me ataquen en cuanto salga, dijo Luke. Eres muy precavido. No te preocupes. Tu padre y tu abuelo pudieron escapar sin problemas. Yo tengo mis métodos, dijo Edgar con confianza. Si tú lo dices, dijo Luke, volviendo a centrar su atención en su deliciosa pizza. Después de terminar su lujosa comida, Luke utilizó el internet de la gasolinera para entrar en Google Maps y trazar la ruta que debía seguir para llegar a Nevermore. Tenía que recorrer 340 kilómetros para llegar a Jericho, la ciudad donde se encontraba la Academia Nevermore.
Si iba en moto, tardaría 21 horas, sin contar las paradas para descansar. Perdería 10 kilos. Tendría que usar el transporte público y gastar parte del dinero que había ahorrado. Pagó la pizza y la Coca-Cola y emprendió el viaje hacia la Academia Nevermore. Capítulo 6. El viaje era largo, pero Luke lo estaba disfrutando. Era relajante contemplar el paisaje mientras viajaba cómodamente. Lo único malo era que no tenía auriculares para escuchar música. Era horrible ser pobre. Podría haber viajado en tren, pero decidió pagar un autobús de larga distancia, por comodidad. Aunque era un poco más caro, era la primera vez que se permitía un lujo en su vida. Para ello, estaba ahorrando todo el tiempo que pasaba en el orfanato y planeando su fuga. En cuanto a su loco antepasado, estaba descansando dentro del collar. Parecía que no podía estar fuera más de 24 horas. Tenía que reponer energía si su tiempo fuera era limitado. Podía salir unas 4 horas. Durante el viaje, Luke pensó en muchas cosas. En 2 meses, comenzaría su 9º curso en Nevermore si lo aceptaban. Según Edgar, lo iban a aceptar sí o sí. Y no importaba que se hubiera escapado del orfanato. Dijo que los marginados se ayudaban entre sí y más aún si se apellidaban Poe. También pensó en la historia que se desarrolla en la serie Wednesday. Por lo que recuerda, Wednesday entra en Nevermore a los 16 años, por lo que aún le quedarían 2 años y medio, ya que ella entra a mitad de curso. ¿Cómo de fuerte será un Ide? Pensó Luke. Ide era un monstruo horrible con una gran fuerza y era uno de los antagonistas de la serie. Un chico que parecía normal era uno de ellos y estaba controlado por el antagonista principal. No recuerdo su nombre, pero si lo veo, debería reconocerlo, pensó Luke, mirando por la ventana. Recordar cosas exactas de su vida pasada era mucho más difícil, y parecía que su memoria fotográfica no era del todo eficaz. Aunque si se esforzaba, tal vez podría recordarlo. Debía ponerse a prueba. La primera persona que descubriera la verdadera naturaleza de Unide se convertiría en su esclavo, desarrollando una lealtad primitiva hacia él. Sin embargo, Luke no tenía planes de hacerlo mientras el antagonista principal no lo hubiera hecho primero. ¿Quién querría tener como mascota a un monstruo horrible? Lo haría pedazos con sus poderes en cuanto lo viera. El autobús en el que viajaba se detuvo y se oyó un grito. Esta es la última parada. Si quieren ir al baño o comprar algo, háganlo ahora. Varias personas comenzaron a bajarse del autobús. Luke también lo hizo. Le dolía el trasero de estar tanto tiempo sentado. En la parada, junto a una gasolinera, había un par de tiendas. Luke se dirigió al baño y, cuando salió, se dio cuenta de que una de las tiendas era una librería. Veamos cuánto dinero me queda, pensó Luke, sacando su cartera y empezando a contar el dinero. La cartera era vieja, como todas sus pertenencias. Se la había robado a un vagabundo en Boston que quería robarle. Un vagabundo quería robar a un niño de 11 años, pero lo que no esperaba era que el niño tuviera poderes telequinéticos. Mala suerte para ese vagabundo. Como era de noche, Luke decidió usar sus poderes, además, nadie creería que un vagabundo estaba drogado. $555, nada mal, pensó Luke. Antes del viaje, consiguió unos cuantos dólares para su bicicleta, ya que sería muy difícil llevársela consigo. Decidió entrar en la librería y comprar algunos libros para leer durante el resto del viaje. Al abrir la puerta, oyó una campana. El encargado de la tienda era un anciano. Miró a Luke, ya que era el único cliente a esas horas. Luke notó que lo miraba con recelo, ya que no tenía buen aspecto y era obvio que era muy joven, por lo que era difícil creer que tuviera dinero para comprar un libro o que, a su edad, leyera libros teniendo en cuenta la era tecnológica. Hola, quiero comprar el libro Carrie, de Stephen King, dijo Luke, acercándose al mostrador. Este libro de terror de Stephen King era muy famoso y trataba sobre una chica que despertaba sus poderes psíquicos porque la acosaban en el colegio. La chica ya no pudo contener su rabia en una última broma, desatando sus poderes y acabando con la vida de más de 400 personas. Luke se preguntaba si Stephen King, al igual que Poe, era un marginado con poderes psíquicos. Lo más probable es que sí. Carrie podría haberse inspirado en un marginado que vivía con gente normal y que al final acabó explotando y asesinando a todo el mundo. ¿Stephen King? ¿Quién es ese escritor? Aquí no tenemos ningún libro suyo, dijo el anciano con expresión desconcertada. ¿Qué? ¿No lo conoce? ¿Misery? ¿El Resplandor? Preguntó Luke, también con cara de desconcierto. No sé de qué hablas, chico. Aquí no tenemos ninguno de esos libros, dijo el anciano sacudiendo la cabeza.
Luke salió de la librería con una expresión extraña en el rostro y el libro Drácula, de Bram Stoker. Le había costado $9.99. Sin perder tiempo, se conectó a la red Wi-Fi gratuita de la gasolinera. Buscó Stephen King en Google. Nada. No apareció nada. Ni It, ni Carrie, nada. No puede ser, murmuró Luke. Stephen King no existía en este mundo o, al menos, no se había hecho famoso como en su vida anterior. En su vida anterior, Stephen King era tan famoso como Edgar Allan Poe, o incluso más, y estaba considerado un maestro del terror. A diferencia de su antepasado real, Edgar, Stephen King amasó una fortuna de aproximadamente $500 millones. $500 millones, joder. Sus libros fueron adaptados al cine y a la televisión, y fueron éxitos rotundos que continuaron siéndolo. Luke era un gran fan de Stephen. Como vivía en un orfanato y ahorraba dinero, nunca se decidió a comprar los libros de Stephen. Ahora tenía un pensamiento poco ético en su mente. Quizás no debería convertirse en mercenario y hacer mal uso de sus poderes para conseguir dinero. Lo único que tenía que hacer era copiar las novelas de Stephen King, publicarlas como si las hubiera escrito él y hacerse millonario. Luke subió al autobús con una sonrisa que rara vez se veía en su rostro. Había leído casi todas las novelas de Stephen King. El problema era cómo recordar exactamente todos los detalles y cómo estaba escrita la novela. Si fuera una persona normal, sería imposible copiarlas tal y como las había escrito Stephen King, pero él no era una persona normal. Tenía poderes psíquicos y su mente era más avanzada y compleja que la de un humano corriente. Debo encontrar una forma de recordar lo que leo en las novelas de Stephen, y ser capaz de copiarlas a la perfección, pensó Luke. Cuando se instalara en Jericó, intentaría meditar profundamente para recordar perfectamente las cosas del pasado. Estaba seguro de que podría lograrlo, ya que tenía memoria fotográfica. Solo que en los recuerdos de su vida pasada no funcionaba tan bien. Quizás Edgar tenga algún método útil, pensó Luke, mirando el collar de metal negro que llevaba alrededor del cuello. Como aún faltaba una hora para llegar a Jericó, Luke empezó a leer el libro Drácula, de Bram Stoker. Bram Stoker es un buen escritor, aunque no tan bueno como yo. Aunque teníamos algunas similitudes, dijo Edgar Allan Poe, saliendo del collar y mirando el libro que Luke tenía en las manos. ¿Eras de la misma época?, preguntó Luke, levantando la vista del libro. Por suerte, no había nadie a su lado, así que podía conversar con el fantasma de su tatarabuelo. No. Stoker era solo un niño cuando yo morí en 1849. Pero mientras entrenaba a mis herederos, conocí sus obras y pude leerlas, respondió Edgar. ¿Desde 1849 has estado formando a gente y todos mueren?, preguntó Luke, mirando al fantasma con ojos críticos. No parecía ser un buen profesor. Eso fue hace unos 170 años. Al igual que yo, Stoker no pudo vivir cómodamente de su gran obra, Drácula. Sus obras obtuvieron reconocimiento y mucho dinero después de su muerte. Sus herederos ganaron mucho dinero gracias a él. Muy parecido a mi historia, dijo Edgar, ignorando a Luke. ¿Dónde está mi dinero? No tengo ni un centavo de tu herencia. Lo único que me quedaba era una vieja casa en un barrio de vagabundos y drogadictos, comentó Luke con una mueca. Mis obras tienen más de 150 años. ¿De qué esperabas vivir? ¿De no tener que trabajar más y ser un vagabundo toda tu vida? No, jovencito. Para eso habrías tenido que nacer antes. Culpa a tus padres, a tus abuelos, a tus tíos, etc., pero no a mí, dijo Edgar. Luke no dijo nada. Su loco antepasado tenía razón. Volvió a leer el libro que le había costado mucho dinero. Leer sobre Drácula en un mundo donde existen los vampiros es muy diferente a hacerlo cuando crees que todo es ficción. ¿Era Drácula una historia basada en hechos reales? Finalmente, Luke llegó a Jericho. Es un pequeño pueblo rural estadounidense con muchas tiendas, boutiques y lugares emblemáticos que se remontan a la época de los peregrinos. A Luke le gustó el lugar. Era pintoresco. Estaba cansado de la gran ciudad de Boston. Era agradable para cambiar de aires, y era un pueblo más limpio y más conectado con la naturaleza. ¿Y ahora qué? No creo que la academia esté abierta. Son vacaciones, dijo Luke, mirando a Edgar, que observaba Jericho con una mirada nostálgica. No compares la Academia Nevermore con las otras escuelas normales. Siempre hay alguien trabajando para mejorar la escuela y las condiciones de los marginados. Vamos. Seguro que encontramos a alguien, dijo Edgar, mientras llevaba a Luke hacia la academia.
Capítulo 7. La Academia Nevermore estaba en las afueras de Jericho. Era una distancia considerable, ya que había que adentrarse en el bosque para llegar allí. Había una buena carretera, pero Luke no tenía coche. Maldita sea. No debería haber vendido la moto, pensó Luke mientras caminaba por el borde de la carretera. ¿Cuánto queda?, preguntó Luke, agitando el collar que llevaba alrededor del cuello. No lo muevas. Me mareas, dijo Edgar, molesto, mientras se quitaba el collar. Maldito fantasma. Mientras yo voy caminando hacia mi muerte, tú descansas tranquilamente en el collar, pensó Luke. Unos 20 o 30 minutos. Quizá más. Han mejorado el asfalto. Debe de haber un buen director al frente de Nevermore, respondió Edgar mientras admiraba la nueva carretera. Si no me equivoco, la directora se llamaba Larissa, pensó Luke, recordando a la mujer alta y rubia de la serie. Tenía curiosidad por saber cómo sería Larissa. ¿Tendría el mismo aspecto que en la serie que había visto? ¿La misma personalidad? ¿El mismo destino? En cuanto a lo último, ella es la más maleable, ya que la interferencia de Luke podría cambiar su destino, que es la muerte a manos del profesor loco y Normie. Deberían poner un autobús o algo, se quejó Luke. Son las vacaciones de verano. ¿Qué estudiante vendría al colegio? Deberías mejorar tu forma física. Quizás deberíamos empezar por ahí, dijo Edgar, sacudiendo la cabeza. Cállate. Solo tengo 14 años, se justificó Luke. Un chico de 14 años que no puede caminar unos kilómetros, dijo Edgar con una leve sonrisa. Antes de que Luke pudiera empezar una discusión, Edgar volvió a hablar. ¿Ya cumpliste 14 años? ¿Cuándo?, preguntó. Ayer. Oh, felicidades, ¿lo pasaste bien?, preguntó Edgar. Genial. Me escapé del orfanato. Comí una pizza barata en una gasolinera que olía a orina mientras charlaba con mi tatarabuelo fantasma, respondió Luke con sarcasmo. Un cumpleaños peculiar. Aunque seguramente fue mejor que pasarlo en ese orfanato, comentó Edgar, y Luke asintió sin mucho entusiasmo. Era el mejor cumpleaños que había tenido en su nueva vida. Brindemos por haber escapado de ese orfanato. ¿Cómo son los demás marginados?, preguntó Luke, curioso. Aunque había visto la serie Wednesday, no le había aclarado mucho, ya que solo tenía una temporada. En cuanto a los poderes, tampoco sabía mucho. Miércoles, la protagonista, solo tenía visiones cuando tocaba un objeto o una persona. No parecía gran cosa en comparación con volcar una camioneta de 2 toneladas. No sabe nada. Bueno, era de esperarse. Creció en un orfanato normal, pensó Edgar. Hay muchos tipos de marginados. Tú eres un psíquico. Gracias a la familia Poe, que son todos psíquicos, respondió Edgar. ¿Eso es bueno?, preguntó Luke. Sí, y mucho. Los psíquicos se encuentran entre los marginados más fuertes y son una minoría. Al principio, pueden ser superados en fuerza por otros marginados como los hombres lobo, pero su potencial es mucho mayor, respondió Edgar. Luke asintió. Si pudiera controlar el poder que demostró al volcar el camión de 2 toneladas, un hombre lobo sería pan comido. Podría detenerlo solo con la mirada o aplastarlo con objetos muy pesados. En cuanto a Ide, no está seguro de su fuerza ni de su peso. Quizás pesa más o tiene una fuerza que no puede detener un poder psíquico de 2 toneladas. ¿Y los psíquicos que tienen visiones o se dedican más a las profecías? ¿Serían muy débiles?, preguntó Luke, aunque Wednesday era un caso aparte porque era una experta en artes marciales. Si solo te especializaras en ese ámbito del combate, serías muy débil, pero tus visiones serían muy poderosas. Podrías considerarte más un psíquico de apoyo. ¿No lucharías cara a cara contra un hombre lobo?, respondió Edgar. ¿Especializarme?, preguntó Luke, confundido. Uf. Te lo explicaré más tarde. Es un tema largo. Primero, tienes que ser aceptado en Nevermore y encontrar un lugar seguro donde quedarte, dijo Edgar. Luke asintió. Parecía que había mucho que no sabía sobre este mundo de marginados y monstruos. Por cierto, ¿qué pasa si un vampiro tiene un hijo con un psíquico? ¿El bebé será vampiro y psíquico al mismo tiempo?, preguntó Luke. De esa forma, tendrías las ventajas de 2 tipos diferentes de marginados. Podrías mover objetos con la mente y, al mismo tiempo, tener una vida más larga, por ejemplo. Las probabilidades de que el bebé tenga las habilidades de ambos padres son muy bajas. Por lo general, solo prevalece un gen, el psíquico o el vampiro. No ambos. Sin embargo, el bebé tendrá un gen más débil que un bebé nacido de 2 padres psíquicos o 2 padres vampiros.
Esto no ocurriría si ambos fueran psíquicos o vampiros, respondió Edgar. Ah, por eso hay tribus de marginados, dijo Luke con aire pensativo. Exacto. No solo hay diferencias entre las actitudes y creencias de cada grupo marginado. Aunque, si tienes la suerte de que tu bebé nazca vampiro y psíquico, será muy poderoso, pero las probabilidades son bajas, dijo Edgar. La pureza de sangre, me recuerda un poco a los libros de Harry Potter, aunque allí los mestizos podían ser los más poderosos, pensó Luke con una expresión extraña. ¿Y si un marginado tiene un hijo con un normie? Preguntó Luke. El bebé tiene un 50% de posibilidades de nacer marginado o normie. Si es marginado, tendrá un potencial más débil que si ambos padres fueran marginados. Aunque no lo veo como algo malo. El amor siempre triunfa, respondió Edgar, acariciándose su extraño bigote. Luke lo miró extrañado. Era extraño que un fantasma que cada 5 minutos esbozaba una sonrisa macabra y quería vengarse de la forma más horrible posible hablara de que el amor siempre triunfa. Creía que no te gustaban los normales, dijo Luke, ya que había notado ciertas actitudes de Edgar que parecían menospreciar a los normales. Hay ciertas actitudes de tu sociedad que no comparto. Además, siempre nos excluyeron y nos trataron como parias, pero no los detesto. Puedo conversar y convivir con ellos. Si están dispuestos a hacerlo. Yo no soy como ellos, dijo Edgar. Después de todo, sus obras literarias se hicieron famosas en el mundo de los normales, ya que los parias son una minoría. Ellos... Hay dos tipos de ideales en la comunidad de marginados. No tiene nada que ver con las tribus. Tiene que ver con cómo vemos y tratamos a los normales, respondió Edgar mientras hacía el símbolo del 2 con su mano derecha. El primero y más importante se encuentra aquí. Los marginados están dispuestos a coexistir con los normales. Aunque tienen sus diferencias y pueden actuar con distanciamiento o desconfianza hacia ellos, están dispuestos a convivir y estar en paz. La familia Poe estaría en ese grupo, explicó Edgar. Los segundos son los marginados que detestan y odian hasta límites inimaginables a los normales. Si pueden matarlos, torturarlos o capturarlos, lo harán. No quieren la paz, ni quieren vivir con ellos. Debido a este grupo extremista, siempre ha habido tensión entre las dos comunidades, y los normies solían hacer cazas de brujas en la antigüedad, añadió Edgar. ¿Y nunca lograron su objetivo de exterminar a los normies? Preguntó Luke con curiosidad. Esa tarea en sí misma es muy difícil. Hay que tener en cuenta que la población normal supera en número a la minoría. En sí mismos, los extremistas marginados ya son una minoría dentro de la propia comunidad marginada. Por lo tanto, es muy difícil exterminar a todos los normales. Además, siempre hay algún marginado que decide ayudar a los normales. Y los normales saben defenderse hasta cierto punto, respondió Edgar. Han perdido su oportunidad. Ahora es más difícil exterminar a los normies, que poseen armamento militar y bombas atómicas, pensó Luke. El mejor momento para lograrlo era en la antigüedad. Aunque con sus poderes podían intentar controlar a la comunidad normie e intentar destruirla con las mismas armas que ellos habían creado. ¿A qué grupo pertenece la familia Spellman? Preguntó Luke, que quería saber qué ideales tenían sus enemigos, aunque ya tenía una corazonada. A los ojos del mundo, en el primero. Pero en realidad pertenecen al segundo grupo, respondió Edgar sin dar más información. Ya me lo imaginaba, pensó Luke con una mueca. Era obvio que sus enemigos serían supremacistas, extremos que querían exterminar a los normies. Siguieron caminando mientras Luke hacía preguntas sobre el mundo de los marginados y Edgar respondía pacientemente. Terminemos la clase de historia por hoy, dijo Edgar, señalando con la barbilla hacia adelante. Entre los altos árboles había una valla alta en la que se leía Nevermore Academy. A ambos lados había 2 columnas de piedras antiguas con una linterna en cada una y una valla de piedra. La escuela perfecta para los emos, pensó Luke. Aunque estaba algo emocionado por ver la escuela que había visto en la serie, tampoco estaba muy entusiasmado. La idea de estar en un centro educativo no le atraía. Si no tuviera asesinos en serie buscándolo, no habría venido a Nevermore, tal vez solo por turismo. Con su tatarabuelo como mentor, ya podía entrenar sus habilidades psíquicas de manera más eficiente. No necesitaba venir a una academia / internado y compartir la vida cotidiana con adolescentes insufribles, aunque él mismo lo era. Aunque eran adolescentes marginados, Luke, que veía la serie de Wednesday, no encontraba ninguna diferencia entre los adolescentes de Nevermore y los de un instituto normal. Los grupos, los populares, las actividades escolares y las mismas tonterías de siempre.
La única diferencia era que había adolescentes con poderes y un comportamiento un poco más extraño. Podría parecer muy emo, aunque no quisiera admitirlo. No pareces muy feliz, dijo Edgar, mirando la expresión de Luke. No parecía un estudiante típico feliz de ver su nueva escuela y las aventuras que viviría allí. No. Soy muy feliz. Mi felicidad es tanta que he olvidado cómo sonreír, dijo Luke mientras caminaba hacia la gran puerta. Capítulo 8. Cuando se acercó a la puerta, Luke oyó un suave crujido. La puerta se abrió lentamente por sí sola. Bueno, gracias, pensó Luke sin darle mucha importancia, mientras cruzaba el umbral. Volvió a oír el crujido. La puerta se cerró. En el camino que ahora formaba parte de la Academia Nevermore, se encontró con unas columnas con espeluznantes gorgonas que parecían seguirlo con la mirada. Después de unos 10 minutos caminando, finalmente divisó la arquitectura gótica de la Academia Nevermore. Era gigantesca y tenía un aspecto muy espeluznante. ¿Qué te parece?, preguntó Edgar con una sonrisa, mirando la imponente academia. Espeluznante, dijo Luke secamente. La escuela estaba rodeada por otra valla y había otra puerta. Lo malo era que esta puerta estaba cerrada con llave y no se abría automáticamente cuando Luke se acercó. Intentó abrirla manualmente, pero no se movió. ¿Y ahora qué?, preguntó Luke. Mira. Hay alguien ahí dentro, dijo Edgar, señalando hacia el interior de la Academia Nevermore. Luke miró a través de los barrotes de la puerta y, efectivamente, había un hombre calvo y encorvado de espaldas a él. Tenía una escoba y estaba barriendo hojas. La ropa del hombre calvo era negra y sucia. Sus zapatos parecían estar en peor estado que los de Luke. Hola. Tú. Hola. Gritó Luke, alzando la voz. El hombre calvo no se inmutó por más que Luke le llamara repetidamente. Seguía barriendo hojas como si nada hubiera pasado. ¿Este calvo está sordo?, preguntó Luke en tono agudo. ¿A quién llamas calvo?, exclamó el hombre calvo enfadado mientras se daba la vuelta y miraba a Luke. A nadie. Debes haber oído mal. Yo nunca diría algo así, dijo Luke con una sonrisa inocente. Puede que sea ciego de un ojo, pero mis oídos están en perfecto estado, dijo el hombre calvo, acercándose y mirando a Luke a través de los barrotes. ¿Y por qué no te has dado la vuelta cuando te he llamado antes?, pensó Luke poniendo los ojos en blanco. Luke se fijó en dos ojos saltones que lo miraban. Los ojos eran de colores diferentes. Uno era de color castaño y el otro era de un color claro, casi blanco. La mirada de este calvo era espeluznante. Encajaba bien con el aspecto de la academia. Lo que tú digas, calvo. Por cierto, ¿hay algún miembro del personal de la escuela aquí hoy? Si no hay, ¿cómo puedo contactar con ellos?, preguntó Luke con impaciencia. Sniff, 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 el hombre calvo olfateó a través de los barrotes cerca de Luke, que lo miró con repugnancia. Hueles como un normal. Será mejor que te vayas de aquí, chico. No querrás que te hagan daño. Esta escuela no es para gente como tú, dijo el hombre calvo, mostrando una sonrisa espeluznante con un par de dientes menos. ¿Debería romperle la pierna con esa piedra de ahí? Así verá que soy psíquico, pensó Luke con seriedad. No hagas daño al personal de la escuela. O te expulsarán antes de empezar, dijo Edgar, al darse cuenta de la mirada traviesa de Luke. TSCH, chasqueó Luke con la lengua internamente. Justo cuando estaba a punto de demostrar sus poderes psíquicos de forma inofensiva para que el calvo supiera que no era un normie, alguien habló llamando su atención. ¿Qué pasa aquí, Willie? ¿A qué viene tanto alboroto? Fue una voz femenina. Tanto el hombre calvo como Luke miraron a la nueva persona que había aparecido. Era una mujer muy alta, de casi 2 metros. Tenía el pelo rubio, casi blanco, y los ojos azules. Vestía de forma muy profesional y parecía muy cara. Muy diferente del tipo calvo llamado Willie. Directora Owens. Nada que merezca su atención. Solo un chico normal que se ha perdido, dijo Willie educadamente, muy diferente de cuando le había hablado a Luke. ¿Un chico normal?, pensó Owens con curiosidad. Era raro que los normales de Jericho visitaran la Academia Nevermore. Los ciudadanos de Jericho tenían prejuicios sobre la escuela y sus alumnos. El objetivo de Owens como directora de Nevermore era crear un mundo en el que los marginados y los normales pudieran coexistir en paz y armonía. Por eso, siempre intentaba promover actividades que contribuyeran a ello. Con esto en mente, Owens no podía dejar que el chico normal fuera a Jericho y viera al espeluznante y extraño conserje Willie. Podrían surgir rumores. Hola, chico. Me llamo Larissa Owens. Soy la directora de Nevermore.
Parece que has venido andando hasta aquí. ¿Quieres que te lleve al pueblo? Preguntó Larisa mientras abría la verja con una llave vieja. Luke se sorprendió por lo educada que sonaba Larisa y lo amable que era al ofrecerle llevarlo al pueblo, pero parecía haber un malentendido. Oh, ¿es esa mocosa, Larisa? Me parecía que esa mujer pálida y rubia me resultaba familiar, dijo Edgar junto a Luke, quien decidió ignorarlo, ya que no podía hablar con un fantasma en ese momento. Encantada de conocerla, directora Owens. Hay un pequeño malentendido. No soy una persona normal. Soy un marginado, dijo Luke mientras miraba a la directora, que era igual que en la serie Wednesday. No le creas, directora. A este mocoso le gusta mentir. Lo he olido varias veces. Huele a persona normal, dijo Willie. No he mentido en ningún momento. Tú eres calvo y yo soy un marginado, dijo Luke con una mueca. Este tipo calvo quería buscar problemas con él, no culparlo por ser grosero. Antes de que Willie pudiera estallar y empezar a despotricar contra Luke, Larisa lo interrumpió. Está bien, Willie. Ve a limpiar el patio trasero. Hay muchas hojas amontonadas, dijo. Willie resopló molesto, miró a Luke con ira y se marchó con su escoba, refunfuñando. Cuando Willie desapareció, Larisa volvió a mirar a Luke. Dices que eres un marginado. ¿De qué tipo exactamente? Si puedo preguntarlo, preguntó Larisa con curiosidad. En el mundo de los marginados, no hay tabúes sobre qué tipo de marginado eres. A menos que seas un ID, ya que no tienes control y puedes asesinar a quienes te rodean. Un psíquico, respondió Luke mientras miraba una pequeña piedra cerca de sus zapatos. La piedra comenzó a flotar hasta que alcanzó la altura de su cabeza. La hizo girar a su alrededor un par de veces. Abajo, arriba, dibujando un círculo hasta que aterrizó suavemente en el suelo. Ah, un psíquico especializado en telequinesis. Los psíquicos no son muy numerosos, dijo Larisa sorprendida. Otra vez con lo de la especialización, pensó Luke, sin entender a qué se refería. No eres estudiante aquí. ¿Tu familia te envió a una escuela normal? Preguntó Larisa con curiosidad. No todos los marginados decidían enviar a sus hijos a escuelas para marginados, ya que eran muy pocos. Por lo tanto, si vivían muy lejos, los enviaban a escuelas normales y ellos mismos les enseñaban sus poderes. Sí y no. Fui a una escuela normal, pero no tengo familia. Soy huérfano, respondió Luke. ¿Qué? Murmuró Larisa con gran sorpresa. ¿Un psíquico en un orfanato normal? Esto era muy extraño. Los marginados eran una minoría en lo que respecta a los normales. Y los psíquicos eran una minoría dentro de la propia comunidad marginada. ¿Qué probabilidad había de que un psíquico acabara en un orfanato normal? Eso era lo que pensaba Larisa. Además, las habilidades de Luke demostraban un gran control, a pesar de que solo había levantado una piedra. ¿Cómo te llamas? Preguntó Larisa, con el labio inferior tembloroso. Se acercó a Luke y lo miró más de cerca. ¿Qué le pasa de repente? Pensó Luke, sorprendido por el cambio de actitud de la directora. Luke, respondió él. Tu nombre completo, apretó Larisa. Luke Poe. Eres su hijo, no hay duda, tienes sus ojos y el mismo color de pelo, dijo Larisa conmocionada mientras tocaba las mejillas de Luke con las manos. Luke no sabía cómo reaccionar. Esta situación no era lo que había esperado inicialmente. Tenía en mente que la directora se sorprendería por su apellido, pero no tanto como para que pareciera conocer a sus padres y estuviera a punto de llorar. ¿Conocías a mis padres? Preguntó Luke lo mejor que pudo, ya que Larisa lo estaba inspeccionando, comprobando si era real o un fantasma. Sí, a los dos. Los tres asistimos a Nevermore el mismo año. Yo era más cercana a tu madre, respondió Larisa, secándose las lágrimas que estaban a punto de brotar de sus ojos. No me esperaba esto, pensó Luke. Parece que la familia Poe sobrevivirá. Es un milagro, dijo Larisa feliz. Sígueme. Tenemos muchas cosas de las que hablar. Y seguro que tienes muchas preguntas, añadió Larisa, empezando a caminar en dirección a la academia. Luke asintió y siguió a la directora, que tenía una expresión de conmoción, feliz, triste, y muchas emociones parecían contener su rostro. ¿Por qué no me dijiste que estabas embarazada? No sirve de nada pensar en ello. Ahora debo cuidar de su hija, pensó Larisa con determinación. Capítulo 9. Luke estaba en el despacho de la directora Weems tomando el té. En la oficina, cerca de la entrada, hay un gran oso junto a la puerta. El escritorio de la directora está situado frente a unos grandes ventanales. También hay una gran chimenea con una cara de gorgona que abre la boca. Como es verano, la chimenea no está encendida.
Había muchas lámparas y la luz era tenue. Larissa estaba sentada en un gran sillón de cuero con ruedas y, al otro lado del escritorio, Luke tomaba a sorbos del delicioso té. Sé que debes tener muchas preguntas, pero déjame empezar si no es mucha molestia, dijo Larissa, mirando a Luke, quien asintió con la cabeza. No le importaba demasiado. Tampoco tenía muchas preguntas sobre sus padres. Edgar ya le había contado todo lo que necesitaba saber. Quizás incluso sabía más que Larissa, que desconocía su existencia. ¿Cómo se llama tu orfanato y dónde está? Preguntó Larissa mientras abría su MacBook. Orfanato Siempre Feliz, en Boston, Massachusetts, respondió Luke. Boston. ¿Cómo es posible? La casa de Poe está allí, pensó Larissa con sorpresa mientras comenzaba a buscar el orfanato en Google. Larissa continuó preguntando y Luke respondió mientras tomaba té y unas galletas deliciosas. No le parecía mal dar su información personal a cambio de comida gratis. De todos modos, esa información ya no importaba mucho. Según Edgar, aunque Larissa supiera que se había escapado del orfanato y que lo habían expulsado de 3 escuelas, lo ayudaría porque era un marginado y era amigo de su madre. ¿Quién diría que el mocoso de Larissa ahora es el director de la Academia Nevermore? ¿Cómo pasa el tiempo?, dijo Edgar sorprendido mientras observaba a Larissa usar su MacBook. Luke no respondió. Supuso que Edgar, mientras entrenaba a su padre, había conocido a Larissa, que era amiga de su madre. No hay nada, no hay ningún registro, ni en el orfanato, ni en los colegios a los que fue. Ni siquiera en el que lo expulsaron, pensó Larissa con el ceño fruncido. Había hecho una búsqueda rápida y no había ningún registro de Luke Poe. Alguien había ocultado la identidad de Luke. Aunque, por lo que Luke había contado, su apellido no era desconocido para la gente del orfanato ni de la escuela. ¿Por qué ocultaron la identidad de Luke y quién les ayudó a hacerlo? Pensó Larissa con muchas preguntas en la cabeza. Le dolía que su amiga le hubiera ocultado que tenía un hijo y muchas otras cosas. Sabía que la muerte de Poe no había sido un accidente normal. Sin embargo, nunca le habían dicho nada. Entonces, hiciste una broma pesada en tu anterior colegio y, como no querías cumplir el castigo, te escapaste del orfanato y quieres entrar en la Academia Nevermore, ¿verdad? Preguntó Larissa, mirando a Luke. Sí. Vivir con gente normal es muy difícil. Tengo miedo de que se enfaden conmigo y acaben con un miembro roto o algo peor, dijo Luke, dando un sorbo a su té en silencio. Lo que decía era la verdad. En ese momento, no quería romperles la pierna a los matones con sus poderes telequinéticos. ¿Quién se enteraría? Podía esperar el momento adecuado y hacer que pareciera un accidente para que no resultara tan surrealista que se le doblara la pierna de repente. O tal vez, mientras bajaban las escaleras, darles un pequeño empujón telequinético y dejar que fuera la voluntad de Dios. En un mundo normal, sería imposible que lo pillaran. Siempre tenía la tentación de hacerlo, pero se controlaba. Un autocontrol espléndido, si Luke podía decirlo. Cualquiera en su situación ya se habría vengado utilizando sus poderes, pero él decidió utilizar una broma normal e inofensiva. Empezó a ver a Brad y a los demás matones como moscas molestas, pero si le molestaban una y otra vez, podían llegar a cabrearle. Al fin y al cabo, seguía siendo humano. No quería acabar como Carrie, de Stephen King, asesinando a más de 400 personas. Si él era el único superviviente, podría ser sospechoso y le perseguirían como a un criminal por todo Estados Unidos, lo cual sería muy molesto. Después de todo, se sabe que los marginados existen, aunque no todos los normies crean en ellos. Aunque no sabía que estaba en el mundo de Wednesday cuando pensó en estas cosas. Luke se lo explicó al director, que le escuchaba atentamente. Parece más preocupado por las consecuencias que por las muertes en sí. Bueno, los miembros de la familia Poe siempre han sido peculiares, pensó Larissa. Tu autocontrol es muy bueno. Tienes razón. Es difícil controlarse en las escuelas normales, donde tus poderes pueden ser peligrosos si se desatan. Por eso existe Nevermore. ¿Me recuerdas a John?, dijo Larissa. ¿A mi padre?, preguntó Luke. Su padre se llamaba John Poe. Sí. John siempre sopesaba sus decisiones. ¿Cuáles serán las consecuencias si hago esto? Si podía afrontarlas, tomaba la decisión sin importar lo peligrosas que fueran las consecuencias, respondió Larissa con una extraña sonrisa. Oye, no me trates como a un psicópata, pensó Luke indignado. Por las palabras de Larissa, parecía que su autocontrol solo se debía a las consecuencias si hería mortalmente o mataba a una persona. Pensándolo bien, era cierto.
Aunque podía matar a Brad y a los matones de forma discreta con sus poderes, siempre existía la posibilidad de que alguien supiera que él era el asesino. Antes no sabía en qué mundo estaba, por lo que siempre tenía esa duda y precaución a la hora de usar sus poderes. Con los teléfonos móviles de hoy en día, había cámaras por todas partes. Si de repente le rompían el cuello a Brad, los vídeos podrían dar la vuelta al mundo, o si un viento misterioso lo empujaba por la ventana del colegio. Sin embargo, si no le importaban las consecuencias y utilizaba sus poderes, no llegaría muy lejos, o eso creía. Solo le rompería las dos piernas a Brad, y tendría que empujar una silla de ruedas el resto de su vida. Solo le daría un castigo por su actitud. Se recoge lo que se siembra. No llegaría al extremo de quitarle la vida, dijo Luke con calma. Más vale que sea así. Matar a los normales no ayudará en nada a los marginados. ¿Cómo encontraste Nevermore?, preguntó Larissa. Fui a la antigua casa de mis padres y allí encontré información sobre los marginados y Nevermore, respondió Luke. No le contaría nada sobre la existencia del fantasma parloteador ni sobre los recuerdos de su vida pasada. ¿No crees que todo es falso, un simple cuento?, preguntó Larissa. Si fuera un normal, lo consideraría una fantasía, pero como tengo poderes, pensé que podría ser real, respondió Luke. No sería lógico pensar que él era el único humano con poderes, aunque, en realidad, estaba 100% seguro de la existencia de la academia. Por lo que le había contado Edgar, los normales tenían un conocimiento limitado sobre la existencia de los marginados. La mayoría creía que los vampiros, los hombres lobo, las gorgonas y otros tipos de marginados eran mitos y leyendas urbanas. La falta de pruebas contundentes y la ausencia de interacciones significativas entre los marginados y los normales han contribuido a la percepción de que todo forma parte de la imaginación colectiva. Sin embargo, algunas ciudades, como Jericó, han tenido encuentros cercanos con estos seres y están más informadas que la población normal. La falta de conocimiento generalizado crea una atmósfera de incertidumbre y misterio en la sociedad normal. Esto permite a los marginados mezclarse entre ellos sin ser fácilmente detectados, ya que la mayoría de los normies consideran que sus historias son solo eso, historias sin fundamento. Esta falta de conocimiento también puede dar lugar a malentendidos y prejuicios cuando los dos grupos interactúan, ya que la ignorancia puede generar miedo y desconfianza. Por lo tanto, siempre hay tensión entre los dos grupos. Alguien que vea a dos marginados hablando de hombres lobo, la luna y cosas por el estilo, los consideraría raros, en lugar de pensar que son hombres lobo. Entiendo. El plazo de inscripción aún no se ha abierto, pero yo me encargaré del papeleo. No te preocupes por eso. En cuanto a tu fuga del orfanato, me pondré en contacto con ellos y haré los trámites necesarios para que puedas quedarte aquí sin problemas, dijo Larissa. ¿Así de fácil?, pensó Luke sorprendido. Parecía que su madre tenía muy buena relación con Larissa. Por cómo Edgar conocía a Larissa de la época en que sus padres iban al colegio, sabía que la directora no mentía. Perdón por las molestias. Otra cosa, ahora que voy a vivir aquí en Jericó, necesitaré un lugar donde quedarme y, para eso, necesitaré dinero. ¿Me puedes recomendar algún trabajo?, preguntó Luke con esperanza. Con sus escasos ahorros, no podría permitirse una hipoteca. Como Larissa era la directora, parecía tener muchos contactos y, en la serie, recordaba que parecía tener mucho dinero. Quizás encontraría un trabajo bien pagado gracias a ella. Por ella. Antes de que Larissa pudiera responder, alguien llamó a la puerta. Toc, toc. Adelante, dijo Larissa, alzando la voz. Se abrió la puerta y Luke vio al hombre calvo llamado Willie. ¿Qué pasa?, preguntó Larissa impaciente. Hay alguien esperando. Quiere hablar contigo. Dice que tiene que ver con el mocoso, respondió Willie. Era extraño que en un día de vacaciones de verano tuvieran dos visitas. Larissa, en un primer momento, le habría dicho a Willie que no podía en ese momento y que la persona tenía que concertar una cita antes de presentarse en la escuela, pero al oír que se trataba de Luke, le dijo a Willie que hiciera pasar a esa persona. Luke no tenía buen presentimiento. ¿Quién en este mundo lo buscaría? Solo había una opción. Y era la correcta. La persona que entró era una mujer de mediana edad con cabello negro y algunas canas. Luke la reconoció en segundos. ¿Cómo me encontró tan rápido?, pensó Luke, mirando a la mujer, que era Bethany Miller. La cuidadora del orfanato que se ocupaba de Luke y los otros niños. Capítulo 10. ¿Se conocen?, preguntó Larissa al ver que Bethany y Luke se miraban fijamente. Sí.
Yo fui quien crió a este mocoso apestoso, dijo Bethany, mirando a Luke con el ceño fruncido. A mí y a docenas de mocosos apestosos, dijo Luke, haciendo hincapié en este punto, ya que ella no era su madre. Solo era la matrona del orfanato, y su relación no iba más allá de eso. Ah, tú debes de ser Bethany Miller, la cuidadora del orfanato, dijo Larissa, asintiendo con la cabeza. ¿Me conoces? Preguntó Bethany con sorpresa. Luke me ha hablado de ti. Y te encontré en la información que hay sobre el orfanato de los niños siempre felices, respondió Larissa mientras se acomodaba en su silla. Internet, murmuró Bethany con una mueca apenas perceptible. En fin, he venido a llevarme a Luke. Tiene que volver al orfanato, dijo Bethany en tono firme. ¿Por qué te tomas tu trabajo tan en serio? Pensó Luke molesto. No voy a volver. Ya he encontrado una escuela mejor. Aunque sea menor de edad, debería poder elegir dónde estudiar, ¿no? Preguntó Luke sin ceder. Debes asumir la responsabilidad de tus actos, Luke. Llenaste un aula enorme de mierda. Tienes que limpiarla y aceptar el castigo. Así no te expulsarán, dijo Bethany. Asumiría la responsabilidad de mis actos si la escuela no hiciera oídos sordos a las quejas sobre Brad y sus amigos. Ellos pueden hacer lo que quieran y no veo que asuman la responsabilidad de sus actos, dijo Luke cruzando los brazos. Señora Miller, no creo que sea una buena idea enviar a Luke contra su voluntad a una escuela a la que no quiere asistir. Sería contraproducente, dijo Larissa. ¿Sí? ¿Sí? Si me obligan a volver cuando empiecen las clases, haré otra broma del mismo nivel. Las repetiré tantas veces como sea necesario hasta que me expulsen, dijo Luke con una sonrisa de confianza. Tenía a Larissa de su lado. La directora de una institución académica y una mujer con mucho dinero. Bethany miró a Luke con el ceño fruncido. Luke sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. ¿Desde cuándo tenía la señora Miller ese aura? Es una emoción buena, Luke, pero sería mejor que lo habláramos y llegáramos a un acuerdo como personas civilizadas, dijo Larissa con una leve sonrisa mientras miraba a Bethany. No lo entiendes, Luke. Tienes que volver. Tengo tu custodia legal y sé lo que es mejor para ti, dijo Bethany sin ceder. Custodia legal, eso es jugar sucio, pensó Luke con una mueca. Todavía era menor de edad y tampoco sabía perfectamente cómo funcionaban las leyes con los menores huérfanos. Eres su tutora legal, pero Luke ya tiene 14 años. Como huérfano, tiene cierto grado de autonomía, especialmente en lo que respecta a su educación, dijo Larissa con una leve sonrisa, sin inmutarse por la legalidad del caso. Como directora de una institución educativa, conocía muy bien las leyes. Eso es, ataca. Pensó Luke con más alivio. Era bueno tener un aliado poderoso de vez en cuando. Por otro lado, he buscado los registros de Luke en el orfanato y en la escuela y no he encontrado nada. Es extraño. ¿Sabe algo al respecto, señora Miller? Añadió Larissa. No sé de qué está hablando, respondió Bethany. El apellido de Luke es bastante peculiar y famoso. Debería conocer al famoso escritor y poeta Edgar Allan Poe, ¿verdad? Dijo Larissa, y Bethany asintió con el ceño fruncido. Resulta que Luke tiene el mismo apellido. Mira aquí, lo dice, continuó Larissa mientras le mostraba a Bethany un documento donde figuraban el nombre, la fecha y la hora de nacimiento de Luke. Los nombres de los padres y varios otros datos. ¿Cómo ha conseguido esto? Se preguntó Bethany sorprendida mientras cogía el documento y miraba a Luke, que le sonreía triunfante. Luke había venido preparado a la Academia Nevermore. ¿Quién le creería si dijera que era descendiente de Edgar Allan Poe? No podía limitarse a dar su palabra, así que había conseguido previamente una copia de su certificado de nacimiento. La copia la había obtenido con otro fin. Como tenía pensado marcharse del orfanato, necesitaba un documento que validara su identidad. Es esencial para varios fines. Sobre todo, para identificarse y acceder a los servicios médicos en caso de emergencia. Aunque, al ser un huérfano que se había fugado de casa, en cuanto fuera al hospital tendría que huir rápidamente antes de que lo atraparan, al menos estaría cubierto en lo esencial. En este documento, puedes verificar que eres descendiente de Edgar Allan Poe. Los padres de Luke asistieron a esta escuela, ¿lo sabías? Dijo Larissa, pero Bethany no respondió. Hay dos cosas que me parecen extrañas. Primero, no hay información sobre Luke a pesar de que hay un certificado de nacimiento. Y segundo, este certificado de nacimiento es el original. Y estaba en tu poder, dijo Larissa, mirando a Bethany con los ojos entrecerrados. ¿El original? Pensó Luke confundido. Creía que había robado una copia.
¿Y a qué se refería Larisa con que no había información sobre él? ¿Qué problema hay en que yo tenga el original? Preguntó Bethany. El certificado de nacimiento original siempre se guarda en la oficina del registro civil. El orfanato debería tener una copia, no el original. Usted, como su tutora legal, parece estar tratando de ocultar la identidad de Luke, respondió Larisa. ¿La señora Bethany quiere ocultar mi identidad?, pensó Luke, confundido. Malditos normies y sus estúpidos procedimientos, maldijo Bethany en voz baja, pero Larisa y Luke, que tenía los ojos muy abiertos, la oyeron. ¿Desde cuando la señora Bethany maldecía como una adolescente? Y lo que es más importante, había dicho normies. Si no recuerdo mal, tú eres Natasha, ¿verdad?, preguntó Larisa con expresión nostálgica. Con un suspiro de fastidio, Bethany cerró los ojos y su cuerpo comenzó a temblar ligeramente. Sus arrugas se suavizaron y el cabello gris se desvaneció en cuestión de segundos. Sus huesos crujieron suavemente mientras encogía unos centímetros. De repente, la mujer de mediana edad se volvió más pequeña y delicada, transformándose ante los ojos atónitos de Luke. Larisa no se sorprendió. Cuando Bethany, o más bien Natasha, abrió los ojos, estos eran ahora de un azul acerado. Su cabello negro se había vuelto rojo y le llegaba hasta los hombros. Su complexión era más delgada que cuando se transformó en Bethany. ¿Una metamorfosa?, pensó Luke atónito, mirando a la joven que tenía delante. La anciana se había transformado en una belleza de 30 y tantos años como mucho. Nunca imaginó que la cuidadora de su orfanato fuera una marginada y una cambiaformas. Además, parecía conocerlo, ya que ocultó sus detalles. Oh, es la mocosa de Natasha. Mira cómo ha crecido. Siempre estaba pegada a tu madre, dijo Edgar, acariciándose el bigote. ¿Por qué para ti todos son mocosos?, pensó Luke mirando de reojo al fantasma que ya le estaba sacando de quicio porque parecía conocer a todo el mundo. Luego volvió a mirar a la pelirroja llamada Natasha. Un personaje de Marvel le vino a la mente. La viuda negra. Incluso tenían el mismo nombre y se parecían físicamente. ¿Ocultaste los datos de Luke?, preguntó Larisa en tono serio. Natasha asintió a regañadientes. ¿Por qué? ¿Por qué Sophie nunca me dijo que tenía un hijo y qué les pasó exactamente? Pensaba que tú también estabas muerto, ya que nunca apareciste, dijo Larisa, haciendo varias preguntas que llevaba mucho tiempo reprimiendo. ¿Mi madre?, pensó Luke, reaccionando al nombre de Sophie. Los problemas de la familia Poe deben ser resueltos por la familia Poe. Si la señora Sophie no te dijo nada es porque no confiaba en ti o no quería ponerte en peligro, respondió Natasha sin dar más explicaciones. ¿Eres de mi familia?, preguntó Luke. Quizás eran primos o algo así. Soy el ama de llaves de la familia Poe, respondió Natasha, mirando a Luke con expresión inexpresiva. Entonces, ¿es una especie de mayordomo de la familia? Como Lurch, de la familia Adams, pensó Luke con una expresión extraña. Lurch es el sirviente de la familia Adams. Suele comunicarse mediante gemidos simples e inarticulados. Parece una especie de Frankenstein un poco más pequeño. Ahora que has venido a la Academia Nevermore, estás en peligro. A estas alturas ya deben saber dónde estás. Uf, ¿por qué siempre eres tan irresponsable, imprudente, rebelde?, dijo Natasha, quejándose y regañando a Luke. ¿Qué clase de criada trata así a su amo?, pensó Luke. La opción más segura es venir a la Academia Nevermore. Durante 13 años logré mantenerme a salvo, pero tarde o temprano me habrían encontrado, dijo Luke después de que Natasha dejara de quejarse. Oh, a estas alturas ya debe de estar en contacto con el fantasma de Lord Edgar, pensó Natasha, mientras trataba de adivinar si el fantasma estaba en la habitación o no. Edgar le acababa de decir a Luke que Natasha era de confianza y que no había necesidad de ocultarle que ella no sabía nada sobre su situación. Además, gracias a ella, había conseguido permanecer oculto durante 13 años. ¿Te encontrarían? ¿Quién?, preguntó Larisa. Nadie. Luke empezará 9º curso en la Academia Nevermore. Yo me encargaré de hacerte llegar toda la documentación necesaria. Ahora tenemos que encontrar un lugar seguro donde quedarnos en Jericó, dijo Natasha, colocando su delicada mano sobre la barbilla. ¿Qué pasa con el orfanato?, preguntó Luke. Lo dejaré después de conseguir todos los papeles necesarios para que puedas asistir a Nevermore, respondió Natasha. Seguirán teniendo mi custodia legal. Espero que no causen más problemas, murmuró Luke, que quería hacer la edad lo antes posible. No te preocupes por eso. Yo tengo tu custodia legal.
Si quieres, puedes llamarme mamá a partir de ahora, dijo Natasha con una sonrisa burlona mientras acariciaba la cabeza de Luke. No te molestes, resopló Luke, apartando la mano de Natasha, que lo miraba burlonamente. Nunca pensó que una criada pudiera ser tan molesta. Después de eso, Larissa le ofreció a Natasha un apartamento cerca de la plaza principal de Jericho. Natasha aceptó. No parecía tener problemas de dinero. El orfanato se estaba cayendo a pedazos por una razón. Natasha había robado fondos para sus objetivos a largo plazo sin que ningún normal se diera cuenta. Una práctica muy peligrosa y poco ética. Luke tuvo que pasar 2 noches en un hotel hasta que Natasha lo tuvo todo listo y pudieron mudarse al apartamento. El apartamento, además de su buena ubicación, era muy pintoresco. Tenía 2 dormitorios, un baño, una cocina y un comedor. El suelo del comedor era de madera pulida y las paredes estaban pintadas en tonos suaves. La cocina era compacta pero funcional, con encimeras de granito y electrodomésticos modernos. La habitación de Luke era del tamaño ideal. Echaba de menos tener una habitación para él solo. Solo tenía una cama individual y una mesita de noche. Estaba vacía, pero no le importaba. Por fin una habitación para mí solo, pensó Luke, dejándose caer en la cómoda cama. Lo único malo era tener que vivir con la molesta e irritable criada, Natasha. Era extraño pensar que ella había sido su cuidadora en el orfanato durante 13 años y él nunca había notado nada raro en ella. Especialmente cuando lo protegía de la familia Spellman. Desde que llegó a Jericho, todo era más fácil. Pensó que tendría que buscar trabajo para poder alquilar algo, pero no fue así. Los trámites para empezar en Nevermore fueron muy sencillos. Larissa y Natasha se encargaron de todo. Gracias por tu atención, espero que esta parte haya sido de tu agrado, no olvides suscribirte y comentar qué te pareció. Adiós.